Y este vídeo, que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario, ya se me intentó extorsionar hace apenas un par de años con ese mismo vídeo, que no solamente es acabar con el adversario político, sino también destruir a la persona. Una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Es miércoles 25 de abril y ya lo han visto. Cristina Cifuentes ha dimitido finalmente, no por el polémico máster, sino por ese vídeo que muy probablemente todos ustedes habrán visto, no sé si tenemos ocasión de ir viéndolo mientras voy hablando, en el que en un hipermercado, en Eroski, en el barrio de Vallecas, en el año 2011, efectivamente un guardia de seguridad se lleva a Cristina Cifuentes a una sala aledaña de este propio hipermercado para registrarle sus pertenencias, porque había sustraído, se había llevado 2 botes de productos anti-aging, es decir, de rejuvenecer la piel, unas cremas como por ejemplo las que tenemos, la que tengo en este caso en mi mano. Este bote, no el polémico máster, no la situación que vive, no las polémicas leyes que ha ido aprobando en los últimos años que coartan la libertad. Este botecito de crema, el haberlo supuestamente robado, ese intento de hurto, es lo que ha condenado a Cristina Cifuentes. 10 claves tiene el caso de Cristina Cifuentes, porque desde luego este vídeo nos podíamos haber ahorrado llegar hasta la publicación de este vídeo, que va a lo personal, va a hacer daño a la persona, porque a buen seguro que su familia lo va a estar pasando mal. Son 10 conclusiones. En primer lugar, que Cifuentes era un cadáver político, lo sabíamos todos. El caso del máster, ella misma ha dicho que iba probablemente a dimitir el día 2 del próximo mes de mayo. Con lo cual, no tenía futuro político, su trayectoria política de alguna manera ya estaba acabada. Más conclusiones que podemos sacar. La polémica del máster tenía 2 salidas sencillas, como todos ustedes saben. O la dimisión, ya fuera obligada, porque Mariano Rajoy le hubiera dicho, oye, vete, esto ya no se sostiene, o voluntariamente, cosa que parecía que no iba a ser así. O en segundo lugar, había esa moción de censura de 3 partidos, el Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos, lo que Cristina Cifuentes calificaba como un pacto de la ultraizquierda y que no quería permitir que gobernasen en Madrid. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que había en la tercera vía, la vía de en medio, que ha sido la que realmente ha triunfado. Un vídeo humillante, que como les decía al comienzo va a la situación personal de Cristina Cifuentes, a su persona, a una supuesta, dicen algunos, cleptomanía, es una enfermedad, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de juicio, pero desde luego se podía haber evitado el llegar a este escándalo público que denigra a la persona, denigra a la clase política, etcétera, etcétera. Más conclusiones. La cinta debía estar eliminada. Este vídeo se grabó en mayo de 2011, cuando Cifuentes fue a comprar aquel mes y aquel año a ese hipermercado. Y la ley de protección de datos dicen que las cintas se deben guardar 30 días. A partir del día 31 deben ser eliminadas, con lo cual alguien o sustrajo esa cinta o se hizo una copia. Y encima la ha guardado estos 7 años. Y ese alguien tiene nombres y apellidos, es un alguien, no es un ente. O sea que alguien, digamos que intencionadamente la guardó, y si de alguna manera la guardó, vamos a volver atrás, que hemos saltado, vamos a ver si podemos, bueno, vamos a volver al anterior, venga, vamos, es decir, que alguien intencionadamente la guardó, eso es evidente, alguien intencionadamente la acaba de filtrar ahora, alguien intencionadamente está buscando hacer daño a Cristina Cifuentes de alguna manera con este aspecto personal. Como les decía, era un vídeo personal, una situación humillante, y vamos ya al ¿por qué ahora? Esa es la clave. Hay un porqué. En el tiempo son 7 años. No ha sido en el primer año, ni en el segundo, ni cuando siquiera fue delegada del gobierno, ni cuando estaba en campaña electoral en el año 2015. Ha tenido que ser ahora, con todo lo del polémico máster encima de la mesa. ¿Se tenía que haber ido Cristina Cifuentes por el máster? Sí. ¿Se tenía que haber ido, sin lugar a dudas, por este vídeo? También es verdad. ¿Se tenía que haber hecho público? Eso yo creo que se tenía que haber evitado, sin lugar a dudas. En un vídeo robando, cualquier persona del mundo con responsabilidad política, recuerden que en mayo de 2011 era diputada de la Asamblea de Madrid y tenía un cargo importante y tenía que haberse ido. Y encima, si se confirma que el Partido Popular sabía en aquel año 2011 de la existencia de este vídeo, las altas esferas de Génova, y pese a ello
En enero del año 2012 la hicieron delegada del Gobierno de Madrid y después toda su trayectoria política, a sabiendas de la existencia de este vídeo y de esa supuesta síntomas de cleptomanía que puede tener Cristina Cifuentes. Pero ya les digo que filtrar a la prensa es sin lugar a dudas, una caza a la persona. Cristina Cifuentes, su familia, desde luego que no lo merece, pese a la gravedad y a las consecuencias políticas que tiene este vídeo. Hablaremos también de los presupuestos generales del Estado. Finalmente, el Partido Nacionalista Vasco no ha cumplido su palabra. Decía que mientras esté el 155 en Cataluña, no apoyaría los presupuestos, pues sí los va a hacer. ¿A cambio de qué? Parece ser que finalmente no va a ser traspasar la seguridad social, romper con la caja única del Estado, sino que va a ser subir todas las pensiones que hay en nuestro país, todas, un 1,6% como mínimo este año y el año que viene, el 19, conforme al IPC. ¿Qué nos va a costar? ¿Qué hay detrás de todo ello? Lo veremos en el programa de esta noche. Y por último también tendremos la tercera entrega de nuestro reportero que ha estado con los GDRs. En esta tercera entrega van a ver cómo ciudadanos separatistas intentan impedir que los GDRs, los grupos de defensa y de resistencia, retiren la propaganda separatista, las pancartas, los lazos amarillos, lo intentan impedir. Incluso uno intenta atropellar con su vehículo a nuestro compañero. También tenemos esas imágenes. Y van a ver cómo los Mossos d'Esquadra, o por lo menos algunos, o las patrullas que ese día fueron a poner orden, se ponen de parte de los separatistas, les confiscan toda la propaganda, se la entregan al ayuntamiento y al día siguiente vuelve a estar todo colgado en su lugar. Los Mossos d'Esquadra, también supuestamente intervenidos y controlados por el Ministerio de Interior en virtud del artículo 155. Lo veremos todo en el programa, pasamos a la mesa si les parece. Está con nosotros Luis Arroyo, que vuelve al Gata al Agua y yo que me alegro. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de venir. ¿Sí? Bueno verte de nuevo por aquí. También está Eduardo García Serrano, a quien ya saludamos. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, un placer, Gonzalo. Saludos a la mesa, a los televidentes y a los taxistas, nuestros principales agentes propagandísticos del Gato a través de la radio. Efectivamente. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Alejandro Requeijo, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Gracias por estar en el programa. Cristina Seguí, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Te has puesto chaqueta al final? Bueno, pero me la puedo quitar también. No, lo que quieras, tú Depende. ponte cómoda, como siempre. Me puedo ver como Alejandro, está más Sí. ahí en la lucha. Bueno, diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina. Diputado, buenas noches. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Cómo está el PP? Bueno, pues la verdad es que he sorprendido. Yo esta mañana cuando lo he visto pensaba que era una broma, francamente. De hecho, digo, esto es una fake news, no es posible hasta que lo he visto en televisión española y francamente abochornado. Es decir, pueden ser 40 euros o 38.000, pero es una acción. Y luego vengo de un parlamento en el cual yo tengo enfrente a Cañamero. Tiene 60 juicios y se jacta de asaltar supermercados, ¿no? Y por tanto, bueno, que creo que se ha elevado en este caso su salida sin que haya una denuncia y que eleva el nivel de exigencia a todos, ¿no? Y por tanto, lo que hay que exigir es el mismo rasero para todo el mundo. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Conectamos con nuestra redacción. Fátima García Manzano, cuéntanos cómo puede participar la audiencia en el programa a través de las redes sociales y WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos nuestros espectadores. Como siempre, de dos formas. La primera, añadiendo el siguiente número de teléfono a sus agendas: 67003 4543, 67003 4543. Durante toda la noche van a poder ver sus mensajes de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas y al final del programa escucharemos sus notas de voz. La segunda forma, a través de nuestro perfil de Twitter, @gato_directo. Y no olviden que pueden seguir el programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía TV. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. Miren, Cristina Seguí, que también intenta hacer lo propio y llevarse la cremita que hemos tenido aquí para demostrarles qué es lo que le ha costado la cabeza. Oye, la he pedido, ¿eh? ¿A quién la has pedido? No, a ti. La has cogido sin permiso, No, perdóname. un detallito. O sea, vale, muy bien, pues bueno, que sepan. Esta es la famosa crema. Brevísima pausa de publicidad, regresamos al Gato y entramos en materia. Hasta ahora. Pasan 11 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gata al Agua. Si les parece, el primer asunto que me gustaría abordar con todos ustedes esta noche es bueno, parece ser que los presupuestos ya van bien encaminados, se está debatiendo estos días en el Congreso, las enmiendas, y parece que, quien ven en sus pantallas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión que tenía ayer con este otro señor, con Aitor Esteban, en el Palacio de la Moncloa, ultimaron los detalles, y con Ortúzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco,
ultimaron los detalles para que el PNV, que era la formación y los votos necesarios que necesitaba el PP para aprobar los presupuestos generales de este año, ojo, que son los de este año. ¿A cambio de qué? Se había hablado de romper la caja única de la Seguridad Social, es decir, transferir al País Vasco las competencias de la Seguridad Social, pero parece ser que eso de momento no se toca. Era una línea roja que algunos en el PP y sobre todo Ciudadanos decían que no estaban dispuestos a que se traspasase, con lo que la exigencia del PNV ha sido subir todas las pensiones, desde las más bajas hasta las más altas, un 1,6% este año y conforme al IPC el año que viene. Recuerden que la presión que tenía el Partido Nacionalista Vasco era alta. Todos los lunes en el País Vasco, desde los últimos meses, los pensionistas, nuestros jubilados, nuestras personas mayores se manifestaban y la presión social era grande. Vamos a ver las reacciones. Hay un compromiso firme de que en cuanto haya un gobierno no se prolongará ese 155, inmediatamente quedará derogado. Hemos recibido también la confirmación de que aceptan nuestro planteamiento en cuanto a materia de pensiones. Es un incremento a todas las pensiones, evidentemente ya saben que había para las pensiones mínimas un 3%, eso se mantiene, pero más allá de todo eso, un incremento del IPC del 1,6 para todos. Votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad. No había dinero en los presupuestos para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo y así hay dinero. Un escándalo que se utilice el derecho de los pensionistas y a los pensionistas como mercancía electoral, como mercancía nuevamente en la negociación política. Ustedes recordarán cuando los españoles y las españolas clamaban en las calles que esto no era una crisis, que era una estafa. Bueno, pues efectivamente esto no ha sido una crisis, ha sido una auténtica estafa y estos son los presupuestos generales del Estado que podríamos llamar los presupuestos generales de la estafa, los presupuestos generales que consolidan la estafa, porque los poderosos, sobre todo hombres, los hombres poderosos de este país, no han dejado de hacerse ricos durante todos estos años. Esto es lo que decían. Bueno, reflexiones. Desde luego que suban las pensiones, sobre todo para los pensionistas, es buena noticia. Pero, diputado, decía usted que si suben las pensiones, mal porque las subimos, antes no había dinero, ahora sí se les critica. Y si no las suben, lo hacen conforme al 0,25, que son pensiones indignas y van contra ustedes. Parece complicado satisfacer a todo el mundo, ¿no? Bueno, imposible. Yo me parece una muy buena decisión. De hecho, ya en origen el proyecto de presupuestos contemplaba una subida de casi un 4% para algunas pensiones de viudedad, para las más bajas, y un 3% para las mínimas. Y además estos presupuestos llevan también una serie de acuerdos, como es con todos los sindicatos de funcionarios y con los 4 asociaciones de guardias civiles y los 5 sindicatos de policías nacionales para subir, para homologar, para homogeneizar las retribuciones suyas con los ertzainas y con los mossos y subir en el plazo de 3 años un 8,8% el sueldo a los funcionarios, al que, por cierto, les bajó un 5% el sueldo el portavoz del PSOE, que ahí tomaba la palabra. Yo creo que es una buena cosa y, de hecho, el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco es para este año y para el próximo, con lo cual eso da una estabilidad al país que, al ritmo que vamos, creando 600.000 empleos. Hoy comentaban las cuentas de la Seguridad Social que permiten esto, es que España crece al 3%, pero los ingresos de la Seguridad Social en los últimos 12 meses han crecido al 6%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el ritmo de crecimiento es bastante alto. No ha habido ningún año en el que se haya subido solo el 0,25%, porque las pensiones mínimas en 2012 y 2013 subieron más del 0,25, que es el mínimo legal, y luego se estableció en 2015 el complemento de maternidad para aquellas mujeres que fueron madres y se les sube entre un 5 y un 15% la pensión, y por tanto este año, de acuerdo con los 6 socios que tiene el Partido Popular para poder aprobar presupuestos, pues me parece una gran cosa. Nunca se habló y nunca lo plantearon ni dividir la caja de la Seguridad Social ni transferirla. Para eso era mejor disolver y convocar elecciones. Eso no se ha planteado. De hecho... ¿El PNV sí le planteó? Bueno, a nosotros no, Es decir, Rajoy, y en el debate presupuestario no se ha planteado nunca. Bueno, otra cosa es que no hayan llevado al debate, pero que desde luego que el PNV lo tenía y lo dijo su portavoz. En el País Vasco lo dijo. Otra cosa es que no se llevase a debate. No, es que le estaba escuchando, señor diputado, y
Me parece un discurso muy vintage, entiéndeme lo que te quiero decir, en el sentido de que... Me han dicho de todo ya hoy, pero no pasa. que probablemente sea algo positivo el hecho de que escuchar estos datos de España crece, hay resultados positivos. Es verdad, y aquí lo hemos comentado muchas veces, yo personalmente, que habría que ahondar mucho en qué tipo de crecimiento se está haciendo y, bueno, si hay más o menos desigualdad, si esos puestos de trabajo que se están creando son puestos de trabajo indefinidos, bien remunerados, que... Evidentemente yo creo que hay muchas carencias en ese crecimiento, pero entiéndeme la broma con lo de vintage porque me parece un discurso muy de hace unos años y gracias a Dios ya no se habla de la prima de riesgo, ya no se habla de el tema del crecimiento, ya no se habla de la crisis económica, ahora hablamos de unas cremas, por no decir Cataluña, que es un desafío inmenso, ¿no? Yo cuando estábamos escuchando las reacciones le he comentado al diputado que el diputado Sauras del Partido Socialista consideraba que tenía razón porque es verdad, si no había y ahora sí hay, eso resta mucha credibilidad al gobierno para cuando el próximo día un colectivo vaya a reivindicar algún tipo de reclamación, pues cuando se le diga no hay dinero, la credibilidad es verdad que queda tocada, ¿no? Si dices que no hay dinero es porque no lo hay, si no, no lo digas, o se puede decir otra cosa. Pero hay otro punto, yo creo, positivo en esta negociación y es que estamos acostumbrados a que los partidos nacionalistas generalmente aprieten en los presupuestos o en las negociaciones para preguntar qué hay de lo mío y en este caso ha sido un acuerdo para todos, ¿no? No era tan descabellado hace unos días que, por ejemplo, el PNV pudiese plantear su acuerdo de presupuestos en función de, por ejemplo, un acercamiento de presos de ETA, ahora que está encima de la mesa. Y, sin embargo, me hace gestos Eduardo de espérate, pero, oye, de momento no lo han condicionado a esta negociación. Ya veremos esa cocina qué resultados tiene. Pero como mínimo sí que me parece significativo resaltar eso, ¿no? Sí, ahí, si me permites... Bueno, no, adelante. Sí que tiene una sola explicación, es decir, 2.400.000 empleos nuevos en 4 años que efectivamente al principio eran de una calidad, lo que se puede llamar fijeza o continuidad y salario más bajo, pero si te das cuenta de un dato que es revelador, dices, si el empleo crece a un 3% y la recaudación y los ingresos de la seguridad social crecen al ritmo del 6,1 es porque los salarios, porque las bases por las que se cotiza ya son mucho más grandes que el crecimiento, el doble del crecimiento salarial. Es que por suerte, por desgracia, con ese discurso el Partido Popular hoy ya no va a ganar unas elecciones. Es decir, tiene que tener un discurso en otros ámbitos, no solamente el del crecimiento económico. Yo sin embargo, creo que ya desde que se presentan los presupuestos hay un consenso en que lo que está haciendo el gobierno básicamente es lanzar algunos mensajes ya puramente electoralistas. Está el descenso del IVA cultural, está por supuesto el aumento de las pensiones bajo la presión indiscutible de las movilizaciones en la calle. Es verdad lo que dice Saura, pero también es verdad que un gobierno tiene cierta flexibilidad para tomar decisiones de dónde pone el dinero, ¿no? Está por supuesto muy importante el aumento de la paga de los funcionarios. Me parece, por cierto, a mí me parece es un símbolo y quizá para vosotros, diputados, para ti, Miguel, y para los demás sea una minucia, pero a mí me parece que es un símbolo bastante feo que con la que está cayendo todavía los propios diputados y los funcionarios se suban el sueldo, aunque sea un 1%, me parece, un 1,5%. Bueno, pues míralo porque está ahí y además lo vas a ver en la nómina en cuanto se apruebe. Será, ¿no? será el mismo para todos, ¿no? No, para todos los funcionarios, incluidos los... y a mí me parece... me parece que habría sido un bonito gesto no subírselo incluso, pero bueno, oye, que si mi mujer lo está viendo, felicidades. Pero digo que habría, fíjate que será para los 3 millones. Fíjate que para públicos, todos los diputados, los del PP, los del PSOE, los de Podemos y los de Coalición Canaria, para todos ellos, o sea, pero digo que a mí me habría gustado ver que los diputados hicieran ese gesto que no significa nada al final porque van a ser como las pensiones, pues van a ser 3 euros al final, a fin de mes, o sea que tampoco. Pero bueno, dicho eso, ¿qué más da? Si da igual. Estamos a mediados, esto es lo que a mí me parece un poco como vergonzoso, ¿no? Estamos a mediados de año, ya hemos pasado el umbral del Ecuador, digamos, del año. Los presupuestos se aprueban ahora para los 6 meses que quedan, sabiendo que el gobierno tiene que presentar su techo de gasto ya el mes que viene, me parece, en junio, justo antes de irnos de vacaciones, y tienen que empezar a negociar los presupuestos del año 2018, o sea, perdón, del año 2019, ya, es decir, si es que da un poco igual, sinceramente, da bastante igual, ¿no? Y a mí sí me llama la atención algunas cosas como, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que no haya nada en los presupuestos que indiquen un cambio si la economía realmente va mejor, y es verdad que en términos macroeconómicos va mejor,
por qué estos presupuestos no han incorporado algunas partidas. Se dice engañosamente, falazmente, que son los presupuestos más sociales, siempre se dice, todos los años el PP dice, son los presupuestos más sociales de la historia. ¿Y por qué dicen que son los presupuestos más sociales? Porque son los que más dinero gastan efectivamente en desempleo y ahora también en pensiones. Bueno, pero eso atención, no porque, quiere decir que sean los más sociales. Luis, pueden ser los últimos presupuestos de este gobierno de Mariano Rajoy, teniendo en cuenta el calendario electoral. Eso también estaría. Venga, Eduardo y Cristina, más opiniones. Bueno, yo no soy el oráculo de Amón, ni mucho menos, pero estoy absolutamente convencido de que si esta presión que se ha llevado a cabo felizmente en la calle se hubiera producido al principio de una legislatura normal, como la que fue del 11 al 15, los pensionistas no hubieran conseguido su objetivo. O sea, el gobierno ha subido no por razones de justicia social, de equidad social, de reparto de la riqueza, que por cierto esos informes que aplauden el crecimiento español llevan todos nota adjunta, informes supranacionales que aplauden el crecimiento español, incluso de las agencias de rating, llevan todos nota adjunta de lo mal distribuida que está la riqueza en España, de que la brecha social es cada vez más profunda entre ricos y pobres y que los niveles salariales en España no son los de Marruecos, pero están muy cerca de los de Grecia, de los de Irlanda, en fin, unos niveles salariales verdaderamente lamentables. Eso lo dicen también estos informes. Ustedes crecen mucho, pero la pobreza y la desigualdad social crece también. Si no estuviéramos en el año que estamos y en las circunstancias en las que estamos, con unas elecciones probablemente en Cataluña, el año que viene unas elecciones autonómicas y municipales y probablemente elecciones generales, es posible si siguen saliendo botes de crema de los bolsos de sus señorías, pues el Partido Popular no hubiera accedido a subir las pensiones, porque todo su argumento antes de fue que quien las había bajado, de hecho, por congelación, por hibernación de las pensiones, había sido el PSOE. Ese era su gran argumento fuerza. Por cierto, a Rafael Hernando hay que decirle que no hay que darle las gracias a nadie más que a los años de trabajo de los casi 10 millones de pensionistas que han conseguido su derecho a través de sus cotizaciones. No hay que darle las gracias a Rafael Hernando ni a Aitor Esteban. Y el PNV... Un momento, es que Eduardo se refiere a lo que decía el pasado domingo, que lo recuerda Rafael Hernando, diciendo que todos los pensionistas de nuestro país, de alguna manera, igual que salieron a la calle cuando se decía que las pensiones iban a subir un 0,25%, lo calificaban de indignas, pues que ahora que algunas van a subir el 3%, otras con el IPC, que tendrían que salir a la calle y dar las gracias al gobierno. Vamos a escucharle. Y nos pedían el 1%. Bueno, las vamos a subir el 3%. 3 veces más de lo que nos pedían. Yo lo que le pido a los que se manifestaban cuando decían que solo la subíamos el 0,25 y que querían que la subiéramos el 1%, que ahora salgan a manifestarse, pero a darle las gracias al gobierno porque la vamos a subir el 3%, 3 veces más de lo que ellos querían. Que salgan, por favor, a darle las gracias al gobierno. Como también espero que salgan a darle las gracias al gobierno cuando hemos hecho y presentado un presupuesto que va a generar 500.000 más de empleos en este año 18. Es que hace falta ser, este caballero, que es de la Alcarria, que es de Guadalajara, es un digno sucesor de su paisano, el conde de Romanones, que iba a la Alcarria a comprar votos con los pesetones de plata. Y se cuenta que esto es absolutamente verídico, que llegando a la estación de Guadalajara, pues unos paisanos que estaban allí lo vieron bajar y dice, ¿quién es ese? Y dice, el hijo puta Romanones, que viene a comprar los votos. Iba con el saco de monedas a comprar los votos para las elecciones. Es muy chuleta el señor Hernando. No hay que darle las gracias a nadie, más que al trabajo de los pensionistas durante toda su vida laboral y a sus cotizaciones. Y el PNV. El PNV, hombre, el epicentro de la protesta ha estado en Bilbao. Sin duda. Donde una vez a la semana los pensionistas pues, se han concentrado para exigir lo que en justicia se les debe. Se les debe. Y claro, en fin, cuando los movimientos sociales y sindicales en España, en la historia de España, han empezado en la ría del Nervión, ojo. Bueno. Ojo, ha habido problemas, ¿eh? A ver, ha habido Cristina. Solo una... Y Alejandro,
vamos a ver si este verano empezamos a ver presos de ETA de excursión a cárceles vascas, a que les preparen allí el marmitaco. Pero si el gobierno español está acercando presos sistemáticamente, lo que pasa es que lo hace poquito a poco, despacio. ¿De ahora o de Y además, históricamente? Dices, no, el actual históricamente dices. todos los gobiernos han acercado presos sistemáticamente. Y ahora con más motivo. Y a mí no me parece mal, Este te lo último digo. poco, Vamos, a mí me de todos parece modos, que hay una cuestión bastante básica, y es que, hombre, que los presos estén cerca de su familia para que puedan recibir una Pues visita, no. tampoco Pobrecito. pasa Pues nada, no. ¿sabes? Pues no. No, hombre, pobrecitos no, pues no digo pobrecitos no, Pues no. pero que puedan estar cerca de su Pues familia no. para recibir la Pues visita semanal. no, porque eso era una política penitenciaria, Bueno, pues nada, una pues política los penitenciaria aislamos o los destinada, mandamos a la penitenciaria destinada a mantener apedreamos. alejados a los presos para que, entre otras cosas, los pudieran apedreamos. Ese es un gran reorganizarse. acierto de tu partido, además. Los apedreamos, Cristina. Oye, dejamos hablar a Cristina, ¿os parece bien? por mí. Porque yo tengo mucho interés en Yo escuchar a ver no, qué opina. yo no me venga. voy a pelear por los derechos humanos de los presos, entre otras Los cosas, porque no apedreamos, me ¿no? interesan. Porque no me interesan. Los apedreamos. Pero bueno, que están muy bien, ¿eh? Salen con carreras, tienen piscina, Vale, fenomenal, es decir, no lo pasan nada Salen con mal, ¿eh? No te máster, preocupes, sí, que viven mucho que- mejor que que fuera. tú acabas de decir que por ti no pasa nada si No, los que por mí no apedreamos, pasa lo has nada, dicho, que yo no me voy a preocupar por los derechos humanos de los presos, para eso está la ley, para eso están Yo creo instituciones que hay que preocuparse penitenciarias, por los derechos etcétera, humanos de etcétera. todo el Pero a mundo, todo esto, incluidos los presos, perdón, ¿sabes? es que llevo un rato queriendo hablar. Los Venga. presos de ETA... Vamos a dejar hablar a Cristina, pero No tienen derecho, a mí también. después Yo lo mismo que a ti, pero de lo que tienen nos tiene que derecho. decir No, Paula de Cruzado. verdad. Paula Cruzado, muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son las actividades del club para este mes de abril y comienzo, que ya estamos en mayo. Venga, adelante. Cuéntanos, Paula. Buenas noches, Gonzalo. Se acerca el mes de mayo y con ella las nuevas actividades del mes de este mes que tenemos organizadas para el Club de Amigos de Intereconomía. Arrancamos el jueves día 3 de mayo con el nuevo grupo del curso de locución. Tuvimos uno, ha tenido muchísimo éxito y hemos abierto otro grupo. Van a ser todos los jueves del mes de mayo y junio, arrancando el 3 de mayo y finalizando el 21 de junio. Será de 7 a 9 de la tarde. También tendremos nuestro ciclo de conferencias en la sede del Club de Amigos de Intereconomía y arrancaremos con Alfredo Urdazi el miércoles 9 de mayo a las 7 de la tarde. El siguiente miércoles estará con nosotros por primera vez en la sede del Club de Amigos de Intereconomía Javier Ortega, abogado y secretario general de Vox. Él nos hablará defendiendo España desde los tribunales y será el miércoles 16 de mayo a las 7 de la tarde. El martes 22 tendremos con nosotros a Raf Salán durante 2 martes, el martes 22 y el martes 29 a las 6 de la tarde. Nos hablará sobre la masonería y el Islam. Y para finalizar nuestro ciclo de conferencias contaremos con la presencia de Mario Conde. Estará con nosotros el miércoles 23 a las 7 de la tarde para hablarnos de prisión permanente revisable, criminales asesinos o enfermos incurables. Para apuntarse a cualquier actividad, Gonzalo, es muy fácil. Solo nos tienen que llamar al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, que es el 91-616-2464, o escribirnos a club@intereconomia.eu. Les espero. Pasan 31 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en El Gato y ahora el turno más esperado, el de Cristina Seguí, al respecto de los presupuestos, de las negociaciones que hay detrás y de cómo nos va No a digas afectar el a turno todos. más esperado, que luego esperan ahí la traca final y El más se esperado para mí, decepcionan. Cristina. Déjame hablar en venga, Bueno, dale. Vale. No, a mí aparte de decir que Hernando es, con diferencia, lo peor que tiene el PP después de Montoro, veo al señor del PNV, ¿cómo se llama? Aitor No me acuerdo, Esteban. Aitor Esteban. Hablar de justicia social y preocuparse por las pensiones. Oye, y cualquiera podría pensar, oye, que el don de generosidad de este señor, ¿no? Es impresionante. Si no fuera porque desde el quinquenio del 2011 al 2015 y en adelante, pues el País Vasco, gracias al privilegio del cupo, ha dejado de contribuir más de 3.900 millones de euros anuales netos al Estado, ¿no? Y eso lo pagan los pensionistas y eso lo pagamos los que no somos pensionistas, que por cierto, los pensionistas en este país, y aunque sea muy impopular decirlo, no tienen las pensiones peor pagadas de Europa, sino todo lo contrario. Es decir, hay pensionistas que están cobrando lo que han cotizado a lo largo de toda su vida, y el mayor problema es que llevan la rémora de todos los miembros de su familia que no trabajan, porque estos señores
que se encargan de decir que 500 pensionistas o 1.000 o 2.000 o 10.000 pensionistas son todos los pensionistas de España, son incapaces de crear políticas de empleo. Pero lo descarado de todo esto es responsabilizar al PNV de una acción del Gobierno que a toda costa quiere seguir sacando adelante una legislatura totalmente agonizante en contra de los intereses generales de España. Y a mí me parece que en ese sentido no es nada nuevo. Nos ponemos a hablar de la equiparación salarial. La equiparación salarial es otro ejemplo. Tenemos que subir, hacer un extraordinario esfuerzo para subir los sueldos merecidos de los policías nacionales, que no solamente son injustamente pagados con respecto a los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, porque estos son la Guardia Pretoriana de los nacionalistas, sino que son señores muy mal equiparados con respecto a policías autonómicas de otras comunidades autónomas, incluso con policías que pertenecen a la Generalitat. En este caso estoy hablando de la Generalitat Valenciana, que cobran un pastizal en comparación a un policía nacional, por ejemplo. Bueno, venga, sí, pedían matizaciones, diputado y Requeijo. Sí. Dos precisiones. Bueno, decía Alejandro, y además acertadamente, aprobar hoy un presupuesto no es lo normal es aprobarlo en octubre para que entre en vigor el año siguiente. Se aprueba ahora porque es imposible convencer a tantos socios. De hecho, hoy, después del acuerdo con el PNV, ha habido otro grupo, os imagináis todos quién, que como se ha puesto pocas medallas, se ha molestado. Ciudadanos, entonces habrá que... En fin, pero el resultado se aprueba ahora, pero tiene efecto desde el 1 de enero para mucha gente. El tema de guardias civiles y policías nacionales, los 130.000, como se acordó así, el efecto de lo que cobrarán en el mes de junio es retroactivo. Cobran todo desde el 1 de enero como corresponde. Pero no son equiparados, Permíteme. Y bueno, se equiparan 3 años. El de los funcionarios también y el de las pensiones también. Es decir, cobran como si se hubiese aprobado el presupuesto cuando tocaba. Tanto eso es una buena cosa. Luego los jubilados y pensionistas tendrán otro efecto, y es que hay un cambio en el IRPF que a la mayoría no nos afecta, pero afecta a los que cobran menos de 18.000 euros. Y desaparece para los 1.000euristas. La pensión media en España es de 1.070 euros, justo los 14.000, 15.000 euros al año. Por tanto, la mayoría... Sube hay algunas cosas que reconocer también. Tanto, me parece que son 15.000 millones más en infraestructuras para poder regalar un poco lo que queda de campaña, que es interesante también. Bueno, y creo que hay unos... Luis, Luis. Pobre Alejandro está aquí callado. Alejandro, perdóname. Y luego me parece que son unos cuantos miles de millones más también en... No. ¿Te molesta? No, que si te molesta. No, depende de dónde los bajéis. Depende de dónde los jubilados también verán esa bajada. Por tanto, en junio hay dos efectos. Quiero decir que estamos en abril del 18 y las elecciones son en junio del 2020, que a nosotros nos gustaría agotar la legislatura. Por tanto, en España es difícil un año que no hayan elecciones, pero no hay campaña electoral. Pero es que si se celebran unas elecciones tampoco pasa nada. No hemos llegado al Ecuador. Pero es que si se celebran unas elecciones tampoco pasa nada. Cristina, no pasa nada. A mí me parece bueno que se bajen los impuestos, como este año que no hay elecciones, y el año que hay elecciones también. Por tanto, son efectos positivos que, bueno, obtendremos el voto en contra. Pero es que no se van a bajar, Luis, eso habrá que pagar. Todo esto habrá que pagarlo. Pero que el efecto va a ser bueno y que además es un efecto retroactivo. Y perdona, Luis, que te he llamado Alejandro con... Alejandro es un nombre bueno. Y ahora sí, la auténtica Alejandro, a ver. Simplemente por zanjar el asunto de la dispersión de ETA, es verdad que el viernes pasado el portavoz del Gobierno dijo que la banda terrorista no iba a conseguir ninguna contrapartida por anunciar su disolución, pero también es verdad que en la pasada legislatura, cuando al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no es precisamente una persona sospechosa de ser blando con el terrorismo, le preguntaban por el asunto de la dispersión, él siempre decía en sus entrevistas públicas que en caso de que ETA se disolviese, se revisaría la dispersión. ¿Por qué? Porque fue una medida que cumple ahora 30 años, puesta en marcha por el Gobierno socialista, por cierto, con el apoyo entonces del Partido Nacionalista Vasco, que tenía un objetivo y que decía, en aras de esa reinserción que se busca cuando un preso ingresa en prisión, el hecho de que estén todos juntos, eso facilita que ETA desde Francia siga canalizando, controlando la doctrina, la disciplina, la ortodoxia de los presos. Es verdad que si ya no existe ese ente desde Francia o esa banda terrorista que imparte doctrina, es verdad que ya no tiene mucho sentido. Además, cuando había 800 presos era inviable, porque las cárceles en el País Vasco no tenían capacidad para albergar un traslado así. Pero ahora quedan 280. Y como matiz, por dónde puede ir la cocina, que Eduardo desconfía, y yo creo que, bueno, Francia ya está empezando a acercar presos, rompiendo lo que ha sido la histórica unidad de acción entre España y Francia. Y el Gobierno español no ha protestado contra esa medida que está haciendo Francia para presos con condenas
prácticamente o en avanzado estado de cumplimiento, o etarras que no tengan delitos de sangre. Y ya se están acercando sin que el gobierno se haya quejado. Sí, se podrían acercar cuando quisieran para ver a sus familias a prisiones del País Vasco, porque uno de los requisitos es que estos señores, con la justa reparación que tendrían que intentar pues brindarle a los familiares de sus víctimas, ayudarán a resolver esos 400 crímenes que hay sin resolver. Y ninguno de ellos se ha prestado a esto, ¿no? Ni los señores que están en la cárcel, ni los que han salido después, que por cierto algunos de ellos, como el carnicero de Mondragón, salían en una portada del Mundo diciendo que no se arrepentía absolutamente de nada, ¿no? Entonces lo podrían hacer, pero no les da la gana en absoluto, y disculpadme, porque lo vuelvo a repetir si es que queda fatal, pero ni yo ni la mayoría de las personas humanamente decentes se van a preocupar de que estos señores vean o no vean a sus familias por una cuestión pues, de derechos humanos, ¿no? A ETA la disolvió la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sí, la Guardia Civil y la Policía Nacional disolvieron a ETA en contra de su voluntad. Y lo del otro día fue un paripé publicitario que no debería fue tener peor que un paripé, fue una ofensa. Solo un apunte por volver a presupuestos. No he terminado antes de decir que es llamativo que en estos presupuestos, supuestamente de la bonanza económica, insisto, los dos ministerios que más incremento presupuestario tienen sean Fomento, decía, y es evidente cuál es el motivo. Se preparan la explosión, digamos, de inauguraciones para el 20 o el 19, cuando acabe la legislatura, y dos, Defensa, que a mí también me llama la atención. Sé que en la mesa habrá una defensa de la decisión del Gobierno, pero Defensa aumenta el presupuesto en 8.000 millones. Sí. Y uno se pregunta, hombre, ¿no hay otro sitio donde poner un poco de dinero? Pero es que no hay otras necesidades. Es que en ese presupuesto de defensa... Voy a contestar a Luis como él contestaría. Luis, si te parece bien que duerman en chabolas y que vayan a actos bélicos en vez de en chancletas y en vez de metralletas que lleven piruletas, pues oye, me parece fatal que la gente estamos en esa subida. Yo creo que este país tiene otras prioridades en esa subida de presupuestos, en esa subida de presupuestos de defensa van a incluir la equiparación salarial, en la que por cierto yo pues estoy de acuerdo a medias, porque como he dicho creo que la solución es la disolución de las guardias pretorianas de los nacionalistas, ¿no? Y entonces estaríamos todos equiparados, todos contentos, todos en la Policía Nacional y todos bajo mando, ¿no? Pero es que hay una cuestión fundamental, y es que España está presente en todas las misiones, en todas los fregados internacionales fundamentales, entre ellos el control a Rusia, por ejemplo, en Estonia, etcétera, etcétera. Y nuestro presupuesto de defensa es de los más bajos que hay de Europa. Entonces a mí me parece normal. A mí me parece que el mayor incremento después de Fomento sea defensa en la situación en la que está este país. Me llama la atención, nada más. Oye, y no quiero que nuestros soldados duerman en chabolas, y me alegro mucho de que España esté en todas las misiones. Son lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos. Pero eso no quiere decir que me parezca mal que en la situación en la que estamos, las mayores partidas se las lleve Fomento y Defensa. Acuérdate del plan de Zapatero. Dará de sí, desde luego, los presupuestos. Vamos a hablar de otra la principal noticia del día, sin lugar a dudas, que es la dimisión de Cristina Cifuentes. Saben ustedes que lleva aproximadamente un mes bajo la lupa por su polémico máster. Ha dado todo tipo de explicaciones, ha negado que cometiese ningún tipo de irregularidad, renunció al mismo, se disculpó si podía haber ocasionado algún tipo de perjuicio a otros estudiantes que la habían adquirido pues yendo a clase, estudiando, etcétera, etcétera. Renunció al máster, pero no dimitió. ¿Qué le ha hecho dimitir hoy? El vídeo, que probablemente lo han visto, pero nosotros lo hemos analizado. Es un vídeo, es una cinta de vídeo que dura aproximadamente 30 minutos. El extracto que les vamos a mostrar es mucho menor. Y van a ver cómo es en un supermercado en mayo del año 2011 y cómo un guarda de seguridad de este hipermercado se lleva a una sala anexa a Cristina Cifuentes. Por aquel entonces no era presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco era delegada, era diputada rasa en la Asamblea de Madrid. Tenía un puesto, creo que era vicepresidenta, ¿no?, de la Asamblea Regional. Sí, era vicepresidenta. Sí. Vicepresidenta. No era, por tanto, un puesto raso, era vicepresidenta, la número 2 de la Asamblea. Pues la número 2, efectivamente, pero que no tenía un cargo, digamos, de gobierno como el que ha tenido posteriormente, o la delegación del gobierno, que también es de una enjundia mayor, digamos. Bueno, acude ahí y van a ver las imágenes de cómo el guarda de seguridad le hace vaciar sus pertenencias, una bolsa, un bolso, para finalmente
recuperar lo que ella se había metido. Dice que fue un error involuntario. Este botecito de crema, o 2 botecitos de crema como este, valorados en aquel entonces de 20 euros. Una crema antiedad, ¿no? Vean. Entra en un cuarto acompañada del vigilante de seguridad. Apoya su bolso y saca una de las cremas que previamente había sustraído. Se la entrega al responsable y comienza a sacar más objetos del bolso para evidenciar que no ha robado nada más. Pero el vigilante no se fía y le manda colocar el bolso encima de la silla. Cifuentes vuelve a sacar los objetos de él y ahí es cuando el vigilante encuentra el segundo bote de crema. Entra un compañero de seguridad a quien le entrega las 2 cremas y se las lleva. Cifuentes coge su monedero y comienza a contar monedas y billetes para poder pagar los 44 euros que valían las cremas. ¿Qué decías, Luis, que acabas de decir? Lo digo por si es de interés de la audiencia. Hay una cosa... No, bueno, no, vamos... Entonces déjame completar. Pero voy a decirlo, no lo voy a decir sin ningún pudor. No, estaba diciendo, estaba refiriéndome a mi vida personal, en algunos momentos un poco diletante, y yo he reconocido aquí, y lo vuelvo a hacer ahora en público, que yo con 14 años he mangado en algún sitio alguna cosa. Con 14 años no cuenta. Sí, con 15 años, mira, con 15 años, pues ya no sé si voy a desvelar un secreto ahora delante de mis padres, que seguramente me estarán viendo, porque ellos son muy de intereconomía, a mi hermana y a mis hermanos y a mí, nos pillaron mangando, recuerdo perfectamente porque era una cinta o algún cassette o no sé qué, yo creo que era de no, ¿cómo se llamaban los chavalines aquellos que cantaban? De Parchís. Wow. Y nos pillaron en el Corte Inglés y nos llevaron al cuartito. Evidentemente no pasó absolutamente nada en el Corte Inglés de aquí cerquita, en Castellana. ¿Lo pagasteis al final? No, no lo pagamos, pero éramos unos niños, rápidamente llamaron a casa y tal y resolvieron el asunto. Ya, en fin, es una broma, pero es una realidad que a la gente, que con la gente se suele seguir el protocolo que hemos visto aquí. Es decir, podemos decir que la familia... Y no eras el vicepresidente de ningún parlamento. Claro, evidentemente, y ese es el punto en el que voy. A mí yo coincido con vosotros, que estamos hablando ahora fuera de antena, en que es muy humillante, la verdad es que es muy humillante para una... Vamos a ver las explicaciones que ha dado Cifuentes, porque evidentemente esto ocurría, se publicaba a primera hora de la mañana y en torno a mediodía daba una rueda de prensa y decía que fue un error involuntario el hecho de que esas cremas acabasen en su bolso, que es una cinta con la que ya hace un par de años le intentaron chantajear y extorsionar, que ella no aceptó y que lo denunció a la policía, y que desde luego tiene la persecución política y sobre todo personal, ha dicho que tiene un límite y ella ya lo ha alcanzado, por tanto da un paso atrás. La escuchamos. Son unas informaciones que vienen a dar un paso más en lo que sin duda alguna supone una campaña de acoso y derribo, una campaña que ya dura bastante tiempo, una campaña que dejó de ser política para convertirse en personal. Y este vídeo, que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario, una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros, me lo dijeron a la salida, los aboné, en ese mismo momento el asunto no tuvo mayor trascendencia. Ya se me intentó extorsionar hace apenas un par de años con ese mismo vídeo, yo lo puse entonces en su momento en conocimiento de la Policía Nacional, se han traspasado todas las líneas rojas, yo sin duda he cometido, como cualquier otra persona, supongo muchos errores a lo largo de mi vida, toda mi vida se ha puesto en tela de juicio, se está poniendo en tela de juicio y se está haciendo además con un interés determinado, que no solamente es acabar con el adversario político, sino también destruir a la persona. Yo a lo largo de los últimos días he estado hablándolo con mi equipo, con otras personas y había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. También ustedes, no ustedes personalmente, sino sus medios, deberían de hacer una reflexión de si en la vida vale todo y cuáles son las formas de conseguir lo que uno persigue.
Cristina Cifuentes. Esa misma reflexión final, si en la vida vale todo y cuáles son las formas de conseguir en la vida lo que uno persigue, se la podía haber hecho ella cuando estaba en el supermercado. Es que en un supermercado en la vida no vale todo. La explicación que ha dado de que fue un error involuntario, vamos a ver, yo preguntaría a las personas que nos están viendo y que acuden habitualmente, como todo hijo de vecino, a un hipermercado a hacer la compra, si cometen errores en el carrito de la compra y de repente un producto aparece en el bolso y pasa de matute por la caja. Yo creo que hay algo... ¿Dónde está el error? ¿Salta solo el frasco de crema al bolso de Cristina Cifuentes y no se da cuenta? ¿Está mirando al tendido y coge el bote y en vez de meterlo en el carro lo mete en el bolso? Hombre, Eduardo, pero hay gente o sea, la cleptomanía, sí, ahora hablaremos con un psicólogo si esto es así, es un tema grave, ¿eh? Bueno, que no es una cosa menor, Gonzalo, que lo diga. Bueno, que lo diga, claro. O sea, que encima apele a conceptos éticos que están en los 10 mandamientos. No robarás. Sí, pero ¿qué más da si ella es laica y no cree en Dios? ¿Qué más da? Es que no puedes apelar a ese tipo de... La vida no vale todo dirigiéndose a los medios de comunicación. No, iba a decir... Claro que no vale todo. Lo primero que no vale es robar. Eduardo, si me permites, antes Gonzalo lo ha dicho ahí como muy taxativamente. Una persona que trapichea para sacarse un máster, para decir que se ha sacado un máster sin estudiar, copiando, digamos, entre comillas, ¿no? Metafóricamente. Que miente, además, ha mentido ya, obviamente ha mentido sobre el máster y ha mentido además en la Asamblea de Madrid, o sea, es decir, dentro, digamos, de la solemnidad del escenario. Segundo, que además manga, roba y que lo único que dice es que esto es una campaña tal, pues, o sea, en fin, no hay ninguna duda. Pillarla. Punto, se acabó. En ninguna parte del mundo, como ha dicho Gonzalo antes, ella puede sobrevivir como presidenta. Luego está el segundo punto, un segundín, que yo creo que es el que ahora suscita, porque esto, digamos que ahora mismo la opinión pública española ya lo da por hecho, además ya ha dimitido, y bueno, que por cierto, ha dimitido como presidenta, pero todavía es presidenta del Partido Popular y está todavía por esperamos, Miguel, que el Partido Popular diga algo sobre eso, que siga siendo la líder del Partido Popular en Madrid y que siga siendo diputada en la Asamblea de Madrid. Y luego viene la tercera parte, y la tercera parte es de dónde viene la filtración. Y entramos ya en otro mundo, pero que yo creo que es el que ella ha apuntado en su comparecencia, digamos, esto es una campaña, y yo lo que tengo que decir ahí es, oye, mira, primero, has descubierto que esto es una campaña de acoso. Perdona, la política es por definición una campaña en la que yo intento ponerme donde estás tú. Y se puede hacer limpiamente, con suciedad o medio pensionista, pero esta es la política. O sea, ¿justificas la sociedad, Luis, para llegar, digamos, al poder? No, es por entenderte. Por eso, pero como tú tienes experiencia, has estado en campañas, has sido asesor de políticos importantes en nuestro país, la pregunta es, ¿se justifica una campaña sucia para conseguir un objetivo? ¿El fin justifica los medios en política o no? No, yo creo que no. Pero cuando hay 10 personas como mínimo, vamos, digo una decena de personas que son los vigilantes de la compañía privada, el policía que va al lugar, el que le espera fuera, la señora que la pilla, porque el relato es una señora, una dependienta o lo que sea, o una reponedora o quien sea del Eroski, que observa que la señora está robando y se lo dice al de seguridad. Es decir, cuando hay una decena de personas que tienen esa información, claro, pues es que hay que asumir... O sea, tú eres en ese momento diputada de la Asamblea, vicepresidenta de la Asamblea, cuidado, vicepresidenta de la Asamblea, ya eres una persona conocida, empiezas a ser conocida. Al año siguiente, de hecho, te nombran delegada del Gobierno de Madrid. Es de un infantil, o es posible, yo en ese sentido, mis respetos, o de un enfermo, o sea, a lo mejor tienes una enfermedad o lo que sea. Bueno, oye, pues que nos lo digan, porque hasta en eso yo creo que la población española la podría perdonar. Pero si eso lo negó ella, salir ahí para decir que esto es una campaña de acoso, mira, no sé qué, no sé cuánto, o perdón, Miguel, o comparar este acto con Cañamero, con Cañamero, Luis. Hombre, a mí no me cae bien Cañamero tampoco, y no me parece que sea bonito invadir supermercados, ni siquiera para robar pañales para los niños del pueblo. No me parece bien. Pero por favor, y zarandear de verdad. a además las cajeras. te digo, Miguel, con todo el cariño y con todo el respeto, como el PP siga en esa dinámica, de verdad, el bofetón que os vais a pegar en las elecciones va a ser histórico, ¿eh?
Luis, permíteme, la dinámica es la que mantenéis en Andalucía vosotros, ¿no? A mí no me digas vosotros porque yo no tengo nada, no sé quiénes sois vosotros. Es decir, la dinámica, no me digas vosotros. Bueno, yo vosotros, he trabajado con el Partido Socialista y también con el Partido Conservador en Colombia. No sé quién son vosotros, no sé quiénes sois. Pues ellos, los del PSOE. Claro, pues, es decir, el otro día salió el director general de Empleo, que contaba que se había gastado en putas y en cocaína las ayudas a los parados, y dice, oye, que Susana, la presidenta, me llamó 7 u 8 veces para interesarse. Miguel, es que me parece tan, de verdad, es que te lo digo por tu bien, para Miguel. interesarse. Luis, No, permíteme. Si es por tu bien, de verdad, te lo juro, te lo digo de verdad. A ver, vamos a dejar a Miguel, a ver. Oye, que son importantes. Ahora los eres, ¿sabes? Esto Luis, es como... Venga, a ver. Permíteme, serán importantes los 40 euros o los 14.000, y yo me alegro de que se haya marchado, y ojalá se hubiese marchado antes. Pero digo que hombre, que a todos por el mismo rasero, y lo celebro. Estoy encantado de que se marche y de que se vaya de todo. Y la Comunidad de Madrid no se merece esto. Yo estoy completamente de acuerdo. Vamos a dejar es que veo que todos tenemos ganas de hablar hoy, pero vamos a dejar al diputado. A ver, venga. Desgraciadamente a esta señora se le juzga por eso. Que además, efectivamente, yo no creo que sea un error. Se le juzga por el botecito, dices. Yo no sé si está enferma o no está enferma. Yo creo que no, francamente. Pero que de toda la gestión que ha hecho, que sea la comunidad autónoma con menos impuesto del patrimonio, que roba, Miguel, que atrae más de 4.000 empresas cada año. Yo no sé, de verdad, es una cosa alucinante. Que ha creado 400.000 empleos, que al final el juicio sea pero pues, Miguel, que roba, pues claro, y que miente, y que se ha inventado un máster, y que roba en los supermercados. ¿Cómo va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una señora que roba? Si es que no quiero que sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero ¿cómo no lo vamos a jugar? Es que la hemos visto en un vídeo. Pero Luis, venga, Luis, vamos a ver, diputado, venga. Entiendo que te puede molestar que se haya marchado en el primer minuto cuando ha salido el vídeo, porque te has quedado sin discurso. Pero una vez que te has quedado sin discurso, yo me alegro de que se haya marchado y de que la Comunidad de Madrid siga siendo una de las autonomías o la autonomía que mejor funciona de España. Y por tanto, esta señora ha sido su presidenta y algo habrá tenido que ver. Pero por tanto, al final, el juicio sobre toda su carrera va a ser nefasto, porque la salida ha sido nefasta. Peor, imposible. Yo cuando he visto el vídeo me quería morir. Digo, no puede ser. A ver, Cristina. No puede ser. Y el ambiente además no puede ser más sórdido en lugar que todos donde sabemos, se le abre el bolso. Yo no doy crédito, francamente. Por mucho que digáis que el fin no justifica los medios, todos sabemos que los partidos políticos son picadoras de carne humana. Y esto es así, no hay clemencia nunca con los propios, sobre todo con los propios, y no es una frase hecha ni una idea lanzada al aire, que el enemigo está siempre dentro. Y los que se han cargado a la señora Cifuentes con con muy malas artes, pues es el propio Partido Popular. Yo eso no sé. Y el problema muy por encima de lo que se ha llevado Cifuentes es que queda ahora. ¿En qué manos queda la Comunidad de Madrid? Ya no solo en manos de quién puede quedar. Todos sabemos que la izquierda no ha ganado las elecciones a la Comunidad de Madrid, y a todos nos da mucho miedo que llegue Podemos o que el señor Gabilondo con ayuda de Podemos y que gobierne. Pero el problema es ¿en manos de qué gente del Partido Popular queda ahora la Comunidad de Madrid? A mí todo esto Cristina, en los mismos. No, déjame acabar, porque es que si no es un follón. Yo he visto el vídeo y a mí me ha parecido, me ha pasado un poco como a todos vosotros, ¿no? Al principio he dicho, ostras, tiene que ser una broma, y eso que lo ha lanzado en mi propio periódico. Luego me ha chocado mucho ver la propia imagen de Cifuentes, mucho más desmejorada que ahora. La verdad es que ha mejorado con el paso del tiempo. Y yo no me voy a poner a lanzar cábalas sobre qué enfermedad puede o no tener, pero a mí me parece muy raro que una señora, 35 horas antes de comenzar una campaña en la que ella concurría como cabeza de lista, pues se ponga a robar unas cremas. Entonces, yo no creo en la conspiranoia, ¿no? Pero... ¿Cómo? ¿Campaña? ¿Cabeza de lista? Sí, ella concurría... Sí, era justo antes de que empezara la campaña electoral. Sí, claro. Pero cabeza de lista, ¿no? La candidata era Esperanza, ¿no? En aquel entonces. Sí, entonces ella iba de número 13. Claro, no, que ella era vicepresidenta de la Asamblea, que no es poco. Y luego a los 6 meses le hacen... Que esto es otro de los temas que te preguntaré, Cristina, porque le hicieron delegada del Gobierno y, según apunta OK Diario, en el PP ya sabían este caso de la crema y este hurto. Y la hicieron delegada del Gobierno a sabiendas
de este episodio. Pero es que ¿cuántos vídeos más tienen los partidos guardaditos este es otro de tema. todos, de señores yéndose con señoras que no son sus mujeres, de señores en Andalucía yéndose de putas y de otras cosas, ¿no? Porque estas cosas ya han salido en los sumarios. No sé. Pero, Cristina, un segundo, a ver, Requeijo. Sí. Yo creo que la mejor manera de evitar el fuego amigo, la mejor manera de evitar campañas de linchamiento, la mejor manera es no robando unas cremas en un supermercado y no inventándote un máster. Digo esto porque generalmente nos ponemos siempre muy exquisitos, efectivamente, Luis, a la hora de ¿y quién habrá filtrado esto? Oye, vamos a ver. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues evidentemente esto es un vídeo que debería haberse destruido a los 30 días y que es un vídeo que probablemente también hay que investigar porque es un acto delictivo el guardar durante un tiempo unas imágenes que tienen que ser destruidas. La empresa dice que lo destruyó. Cuando no te las requiere un juez. Pero que quede una copia. Pero hay una cosa que me gustaría resaltar. Cuando el señor Granados en sede judicial dijo que Cifuentes había tenido una relación sentimental con otro miembro del partido... González. Vale, ya lo has dicho tú, Luis. Bueno, es que lo dijo él, vamos. Sí, pero hubo muchos medios... Te vas a poner exquisito todo. Me voy a poner exquisito. Sí, me voy a poner exquisito porque hubo muchos medios... exquisito mojigato. No, escuchad lo que quiero decir. Me voy a poner exquisito porque hubo muchos medios, y esto es uno de ellos, que no abordó ese tema. A pesar de que muchos medios entraron y titularon con ello que Granados había dicho que sin pruebas ninguna, etcétera, etcétera. Eso formaba parte de algo personal en caso de que fuese cierto. Ahora bien, que una señora que aspira a ostentar un cargo público vaya a supermercados y robe, eso a nosotros como ciudadanos sí que nos tiene que importar. Claro. Y sí que es relevante. Es decir, el hecho de cuando ella dice a los medios de comunicación deberíais reflexionar porque no todo vale, oye, vamos a ver una cosa. No todo vale, efectivamente, con ciertos casos como el ejemplo que yo acabo de poner. Pero el ir a un supermercado y robar, o el ir a inventarte un máster... no lo dice por eso, Requeijo, no lo ha dicho por eso. Él ha dicho porque en las últimas semanas, desde hace un mes, en su domicilio, en la Asamblea de Madrid, en la Puerta del Sol, mañana, noche, madrugada, a la hora de merendar, cuando sea, tenía como mínimo 5 cámaras apostadas en todos estos lugares que le han seguido. Un caso muy parecido al de, por ejemplo, el que ocurrió el acoso de Rita Barberá, etcétera, etcétera. Y al final dicen que ha adelgazado 10 kilos en el último mes. ¿Dónde está el límite de, oye, informar, denunciar? Evidentemente eres cargo público, lo siento, te tienes que someter a la lupa, en este caso de la prensa. Pero ¿es necesario amanecer y estar con el croissant en tu casa con un cámara filmándolo? Eso es de lo que se quejaba. Pero, Gonzalo, es que... Pero bueno, que eso es un debate... que es un debate que me parece muy interesante, pero que necesito conectar con Beatriz Fajardo. Beatriz, buenas noches de nuevo. Cuéntanos, por qué podemos ahorrar en el gas, en la electricidad, de una nueva manera brillante. Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Cree que paga demasiado en sus facturas de luz y gas, pero no se decide a cambiar porque piensa que es algo engorroso. No se preocupe, cambiar de compañía es fácil y gratis con Aldro Energía. Aldro le da una atención y servicio personalizado y se encargan de todas las gestiones de forma rápida, sencilla y sin gastos ni molestias para usted. Además, Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, hemos unido fuerzas para ofrecerle un descuento exclusivo. Como espectador de este programa podrá disfrutar de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600 y si tiene negocio también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más y llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Pasan 3 minutos de las 11 de la noche. Por cierto, déjeme que les recuerde que mañana la Fundación Concordia, que preside Alejo Vidal Cuadras, como saben, organiza un seminario que se llama El sistema de pensiones en España, soluciones a corto y largo plazo, ya que a día de hoy es un tema que está tan de actualidad con los presupuestos, así que les recomendamos que si quieren, tienen tiempo, acudan mañana, lo ven ahí, jueves 26 a las 5 de la tarde, seminario sobre las pensiones en nuestro país. Es de 5 a 8 de la tarde en el Hotel Hospes Puerta de Alcalá. Será, entre otras cosas, un cara a cara entre Antonio Miguel Carmona y también un economista de tinte más liberal para tener todos los puntos de vista. Bueno, para analizar lo que estábamos hablando de Cristina Cifuentes, tenemos conexión con Eduardo Inda, que es director de OK Diario. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, don Gonzalo? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches desde OK Diario. Bueno, finalmente Eduardo Cifuentes ha dimitido. ¿Crees que tenía alguna otra opción tras haber publicado el vídeo en el que
comete este supuesto hurto con las cremas en mayo de 2011? ¿Tenía otra opción? Sí, bueno, yo le quitaría el supuesto. Hay un robo de las cremas Olay, cremas que cuestan 21 euros la unidad, en aquel entonces ahora cuestan 26. Y la verdad es que lo que es evidente es que en un país serio, una presidenta regional y además de una comunidad tan importante como es Madrid, pues no puede ser alguien que roba en hipermercados. Es que ya es volvernos definitivamente locos. Es decir, una ladrona no puede ser presidenta ni de la comunidad de vecinos como para ser presidenta de la Comunidad de Madrid o del gobierno o alcaldesa de una gran ciudad, ¿no? Eso es una incompatibilidad total y absoluta. Pero un momento, ella dice que fue un error involuntario. ¿Encaja con lo que os han contado las fuentes y lo que estamos viendo durante toda la noche en el vídeo? Bueno, como todo el mundo sabe, tú vas por el Corte Inglés, vas con el bolso colgado aquí y de repente te empiezan a caer productos y se meten en el bolso como para arte de birlibirloque. Yo me decía ahora una persona muy conocida, me decía, qué faena esto de la inteligencia artificial, que vas por la vida y se te acaban metiendo productos de la tienda que estás visitando, ¿no? Pues debe ser eso. A mí nunca me ha pasado y espero que no me pase, que no me caigan, no sé, colonias o cremas antiedad en el bolsillo, ¿no? Porque es un lío, ciertamente. Entonces, Eduardo, vamos a ver, ¿de dónde sale el vídeo? ¿Por qué se ha filtrado y se ha publicado ahora? Entendiendo que no vais a revelar las fuentes, se habla que es parte, digamos, del fuego amigo del PP, en este caso para hacer caer a Cifuentes e impedir la moción de censura. Así también lo afirma, por cierto, Cifuentes en la rueda de prensa de hoy. Bueno, Cristina Cifuentes ha coincidido con Podemos y con algunos periodistas envidiosos en esa tesis, pero yo no voy a entrar ni le voy a dar 3/4 al pregonero. Nosotros damos las noticias cuando nos llegan. Esta información nos llegó ayer a las 8 de la tarde. Esta información nada tiene que ver con nadie que haya tenido nunca nada que ver con la política. Y esto es una persona que nos decide pasarlo, pues en fin, porque le gusta cómo ejerzo yo como periodista, porque es una persona muy cercana a OK Diario, porque me ve en La Sexta, me ve en Telecinco, me ve en Intereconomía y bueno, y por simpatía y en fin, las interpretaciones envidiosas, rastreras, estúpidas y de mal pagador que están dando algunos, incluida la señora Cifuentes, pues las dejo para los estúpidos, los rastreros y los envidiosos y no voy a entrar, no le voy a dedicar ni 3 segundos. Cifuentes también ha dicho que no es la primera vez que ha visto este vídeo, que hace 2 años intentaron chantajearla con estas imágenes y que le denunció, con lo que lo califica, dice esta campaña, una campaña personal de acoso y derribo contra ella. ¿Crees que no hay historia entonces, Eduardo? Hombre, vamos a ver, ¿tú crees a una persona que ha falsificado un máster, que roba en un hipermercado, etcétera, 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 o crees lo que ven tus ojos? Tienes 2 opciones, o creer lo que ves en el vídeo, que es una auténtica barbaridad, o creer a una persona que se inventa un máster, que fuerza que se falsifiquen firmas y que roba en hipermercados. Pues tienes esas opciones. Y en cualquier caso a mí no me van a contar las intenciones que hay. Nosotros tenemos intenciones siempre absolutamente bastardas y no son otras que ejercer el derecho de los ciudadanos a saber, ejercer el derecho a la información de los gobernados y, en fin, pues defender a los ciudadanos de los poderosos. Esa es nuestra misión y no ninguna otra, ¿no? Y luego, pues ya te digo, a mí, pues en fin, el que quiera buscar 3 pies al gato, pues que lo haga. Pero es que en eso no quiero ni entrar, es que es perder el tiempo. Pero déjame insistir, Eduardo, ¿por qué ahora? Dices que es una persona cercana a OK Diario, que te han visto en medios de comunicación, entre otros Intereconomía, pero ¿por qué ha elegido este momento para filtraros este vídeo y no antes? Pues eso habría que preguntárselo a esta persona. Y lo que es evidente es que nos ha costado, llevamos 3 meses detrás de esta persona para que nos facilitase ese documento y el por qué lo ha decidido ahora, pues habrá que preguntárselo a ella. Lo que es evidente es que esa persona no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el mundo partidario, no tiene absolutamente nada que ver con los medios de comunicación y a lo mejor tal vez lo que está ocurriendo es que hay gente que está ya harta de nuestros políticos. Y luego otra cuestión, Cristina Cifuentes, que es una mentirosa compulsiva, dice que hace 2 años le extorsionaron con este vídeo y presentó una denuncia ante la policía. ¿Dónde está la denuncia?
¿Tú lo has visto? No, yo no, tampoco lo he investigado. Requeijo dice que lo investigará, Bueno, pero yo no. Que tienes ahora 10 minutos, llama a la presidenta de la Comunidad de Madrid que te faciliten la denuncia y si quieres, pues luego yo me vuelvo a poner y encantado de atenderos de nuevo. Pero desde luego si tuviera esa denuncia te puedes imaginar que la hubiera enseñado en la rueda de prensa. Y de menuda patrañera y embustera nos hemos librado los ciudadanos de Madrid, ¿no? Bueno, habéis hablado antes de la publicación del vídeo con Cifuentes o alguien de su entorno. ¿Habéis hablado con Cristina o con alguien de su equipo para contrastar las imágenes o, mejor dicho, para tener su versión de los hechos? ¿Qué os dijeron entonces? Bueno, ella admitió los hechos y dijo que era el mayor error que había cometido en su vida, que era un error, que por favor no lo publicásemos, que le dejásemos dimitir y luego publicásemos el vídeo y nosotros, pues, lógicamente, nosotros somos un medio de comunicación, nos debemos a nuestros lectores, el hecho era noticiable, el hecho era de interés general, los ciudadanos tenían derecho a saber y por eso lo hemos publicado, ¿no? Y luego, bueno, por lo que diga Echenique, que en fin, que tiene un asistente al que le paga en negro y no le da de alta en la seguridad social, lo que diga el señor que recibe dinero de la dictadura iraní, de la dictadura venezolana y que tiene una cuenta en un paraíso fiscal como es Granadinas, o lo que diga el señor que robaba dinero público de la Universidad de Málaga por no ir a trabajar, pues a lo mejor tiene más credibilidad de lo que decimos nosotros y que de la noticia en sí, pero aquí cada uno tiene que elegir o los mentirosos y jetas podemitas o un medio de comunicación honrado. Es muy sencillo el debate. Bueno, ya por último, Eduardo, ¿crees que este hurto o robo de Cifuentes fue algo puntual o era costumbre, digamos? Pues yo tengo una intuición, yo creo que esto no fue un hecho aislado, pero ahora yo estoy hablando no de una convicción, no de una información, sino de una intuición y es un comentario pues que en el día de hoy me han hecho varias personas, ¿no? Es decir, una persona que juega compulsivamente, pues una persona que va a seguir jugando siempre y una persona que roba, siendo además una persona tan importante como era en aquel entonces, era vicepresidenta segunda de la Asamblea de Madrid, pues la tercera o cuarta persona en el protocolo de la Comunidad de Madrid, pues que roben un hipermercado, pues eso yo creo que significa que no era desde luego la primera ni debió de ser la última vez. Y una cosa que no me parece menos importante, ¿lo sabía el PP? Te lo digo porque meses después de este suceso la nombraron delegada del Gobierno en Madrid, un cargo de enorme responsabilidad política, hablamos de enero del 12. ¿Lo sabían en Génova? Porque sería muy grave nombrarla sabiendo esto, Eduardo, ¿no? Bueno, lo hemos contado en OK Diario y la cúpula del Partido Popular sabía de este suceso prácticamente cuando ocurrió. Y lo más grave de todo es que 8 meses después de ese suceso la designaron delegada del Gobierno de Madrid en enero del año 2012 y lo sabía pues lo más granado y lo más alto de la cúpula, de la vértice de la pirámide del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Eso es exactamente así, eso nadie lo ha desmentido en el día de hoy. Y hay una operación de lavado, de eliminación de las cintas, etcétera, etcétera. Se eliminaron mucho antes de lo que marca la ley. Lo que pasa es que bueno, pues hay gente decente que guardó una copia y que al cabo de unos años y viendo cómo se ponía el panorama y viendo que una persona que había robado y que se había comportado de esa manera pues se empecinaba en mostrarse víctima de una campaña judeo-masónica de acoso y derribo, pues dicen pues ahora vamos a contar la verdad de quién es Cifuentes. Y ese vídeo, más allá de que se me pregunte por qué ahora, aquí lo importante es lo que muestra ese vídeo y ese vídeo muestra la verdadera personalidad de Cristina Cifuentes. Es una persona que roba en un hiper, pues yo creo que es capaz de hacer cosas muchísimo más importantes cualitativa y cuantitativamente. Bueno, Eduardo, gracias por tanto por atender a las cámaras de Gato y enhorabuena por esta información exclusiva. Nosotros sí felicitamos y reconocemos la labor de otros medios, no como hacen otros. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Gonzalo. Muy buenas noches. Bueno, el director del medio de comunicación que ha publicado esta información. Venga, más reflexiones al respecto. Sí que me gustaría escuchar a un psicólogo clínico que hemos entrevistado en el informativo de esta casa, se llama Manuel Esbert, quien habla de lo que le podría ocurrir a Cristina Cifuentes. Escuchamos. Puede ser un caso, como yo creo que es el caso que estamos aquí todo el país, ¿no? Estamos todo el país interesados en un caso concreto. Para mí, en este caso concreto, es un síntoma, no es un cuadro clínico grave, es un síntoma de inmadurez,
pero ¿qué persona no tiene un síntoma de inmadurez? No nos pongamos excesivamente críticos, porque una cosa es el uso que se haga a nivel político de una conducta de una persona y otra cosa es cómo desde la clínica observamos y valoramos y sopesamos el peso de esa conducta. Bueno, esto decía, vamos a ver. Y la clave del por qué ahora. Porque esta cinta, en mayo del 2011, se debería haber borrado. Alguien hizo una copia, la sustrajo de alguna manera y 7 años después ha decidido publicarla. Eroski ha dicho en un comunicado de hoy que esa cinta se borró en el plazo de los 30 días, me parece, o lo que sea que... Pues Eroski miente. No, bueno, porque después o alguien hizo una prueba. Lo que quiero decir copia. es que, lo que decía antes, ¿no? Cuando hay una decena de personas implicadas en el asunto, ya es difícil, siendo ya un personaje conocido, ya es difícil que no quede... O sea, por eso digo que es que tampoco nos vamos a rasgar a las vestiduras porque un vídeo tal debía haber estado custodiado, hombre, pues a lo mejor en un mundo ideal. Pero lo cierto es que en la política esto pasa, en la política que lidia con la materia prima más peligrosa y más corrosiva, que es el poder, pues esto pasa. Es decir, y lo hemos visto decenas de veces, conversaciones completamente privadas que no venían al caso de nada político y que de pronto conocemos. Lo hemos visto en la política de medio mundo. Sabemos, claro, porque nos daña mucho cuando nos llama la atención cuando es Cristina Cifuentes, pero ha pasado lo mismo con todos los partidos. Hemos visto dónde tenía Puigdemont, por dónde andaba en Bruselas, en qué restaurante entraba y no sé qué. Y claro, y esto no nos parecía mal, ¿no? Y esos mismos cámaras que estaban persiguiendo, la que tú señalabas, y a mí me parece fatal, de verdad, que la gente persiga. Pero lo mismo le ha pasado a Puigdemont, por ejemplo. Ya, y no nos hemos llamado es otra cosa, a engaño con tal. No, pongo un ejemplo, no por provocar ni abrir un debate sobre Puigdemont, de verdad, sino simplemente para tratar de introducir algunos elementos para el debate, digamos, desde el sentido común. Esto es un juego de poder por definición. Y dentro de un orden, es normal que pasen estas cosas y, por supuesto, es normal que un medio de comunicación reciba una filtración. No, Oye, eso sí que es normal. No, Pero yo digo, uno, quién, que evidentemente no lo sabemos, le he preguntado, me ha dicho que no va a revelar su fuente, Ahora evidentemente, y sobre todo el por qué Gonzalo, ahora. Hay un interés ahora, bueno, es ahora, porque yo creo que es evidente que esto no habría sucedido si Cristina Cifuentes no se hubiera empeñado en la defensa de tal, en no dimitir y tal. O sea, yo creo que eso es evidente. Bueno, a ver, Requeijo. El PP, y aprovechando que tenemos aquí un diputado, es un partido un poco raro. Es decir, ahora se ve con perspectiva y el aplauso que se le dio en el cónclave de Sevilla, ahora podemos interpretarlo como que era una despedida por todo lo alto o nos equivocábamos cuando lo interpretábamos como un gesto de apoyo, porque Cifuentes supeditó su futuro político a Rajoy. Y está claro que Rajoy, como los Césares, ha bajado el dedo. A diferencia de Franco, que mandaba un motorista, en este caso ha mandado a Cospedal para comunicarle a Cifuentes que hasta aquí había llegado la broma, ¿no? Y Cifuentes automáticamente después dimite. Y es muy significativo las declaraciones de Rajoy en el pasillo del Congreso de los Diputados, la frialdad con la que ha asumido esta dimisión, o casi ha celebrado, o casi ha suspirado. Vamos a escuchar, que no lo hemos escuchado todavía, y por si el espectador no ha tenido ocasión de escuchar cómo ha valorado Mariano Rajoy. Insisto, coincidía casi en el tiempo su llegada al Congreso de los Diputados y el anuncio de la dimisión de Cristina Cifuentes. Sobre este asunto creo que lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligado a su dimisión en esta situación y hemos oído sus explicaciones. Ella tiene derecho a darlas, pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero pues que estas cosas pues no vuelvan a producirse nunca. Bueno, me gustaría recordar que hasta hace no mucho Cristina Cifuentes era un valor al alza dentro del Partido Popular o dentro de ciertos sectores del Partido Popular. Es decir, una persona o un personaje político al que no se le descartaba que en un futuro pudiese dar el salto a dirigir incluso el Partido Popular Nacional. Por lo tanto, Cifuentes se une a esa larga lista de cadáveres políticos, evidentemente, que Rajoy acumula sin mover un dedo. O, bueno, en concreto haciendo este gesto, ¿no? Me parece, por lo menos, significativo destacarlo o resaltarlo, ¿no? Creo que me parece injusto decir que Cifuentes dimite por
por el vídeo, creo que viene de una serie de exclusivas que también dieron los compañeros del diario.es, y que si... Alejandro, no sabemos si hubiera dimitido por lo de las... porque estaba cerrando. Desde luego que esto ha sido... Que no es por restarle valor a las exclusivas del diario.es, pero esto es el tiro de gracia, sin lugar a dudas. Yo creo que ha sido la puntilla, pero bueno, ya ha dicho de hecho que tenía previsto anunciarlo después del 2 de mayo, su dimisión, ¿no? Si en este caso se puede hablar también de guerra entre Soraya y Cospedal, está claro que Cospedal ha perdido, porque Cospedal sí que se pronunció en favor de la continuidad de Cristina Cifuentes. Y luego, por seguir con la reflexión un poco que está abordando todo el debate durante la noche, quiero lanzar una pregunta a los compañeros periodistas y un poco a la gente en general. ¿Habría dimitido Cristina Cifuentes si no hubiese vídeo? Es decir, si esa noticia hubiese llevado el mismo titular, la misma explicación, los mismos datos, las mismas fuentes fiables, pero no hubiese documento visual. Difícil, no. Yo estoy convencido de que no. Pues eso también debe llevarnos a la reflexión. El vídeo es demoledor. Pero claro, por ejemplo, tú dices, ¿por qué inmediatamente o cuál ha sido el cambio en que Rajoy esta mañana haya dicho, haya bajado el dedo y haya dicho, hasta aquí hemos llegado? Por las imágenes. Y las imágenes, una imagen vale más que 1000 palabras. Pues desgraciadamente igual, diputado, porque la información es la que es. No, pero es decir, ¿lo sabían antes o no? Es que una cosa es que te lo cuenten, que digan, oye, que te ha robado 2 cremas, es lógico que necesites la imagen. 35 o ha matado. Oye, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es la palmaria evidencia cuando lo ves. Es que, claro, es que es tan catastrófico, punto y final. Yo sí creo que ella, lo estás viendo, ¿no? Que ella con una extraordinaria torpeza, por cierto, sin ningún mérito, había manejado muy mal. Pero había conseguido sobrevolar el asunto del máster, tras el cual yo creo que tenía que haber dimitido también. Pero es cierto que ella tarde supo articular un discurso que suele funcionar, yo creo que cada vez menos, en el que al final todo el mundo temía que el gobierno de la Comunidad de Madrid cayera en manos de la izquierda, ¿no? Y eso siempre ha sido muy poderoso. Pero independientemente de la torpeza de su gabinete de comunicación o de las personas encargadas de aconsejarle durante todo este tiempo, ella, recordemos que llegó a renunciar a ese máster que nunca había hecho, ¿no? O sea, que eso es un hecho absolutamente extraordinario. Pero es cierto que se encendió el ventilador, empezaron a salir asuntos del número 2 del PSOE, que se inventó una licenciatura en matemáticas, del magnífico caso de Chimo Puig, que en la propia página del Partido Socialista decía que era licenciado en periodismo y que llegó a sacar un vídeo en el que presumía de que su familia pues le había costado mucho pagarle la única carrera universitaria de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ciertamente este ha sido lo que a mí me parece por eso no solamente lo que ha ocurrido, sino la representación gráfica de una mujer con esta proyección política en un almacén con humedades en las paredes, agachándose torpemente para sacar las cremas del bolso. La campaña de acoso y derribo que denuncia ella por lo del máster surte un efecto boomerang, se vuelve contra los que la han denunciado. Claro. Y a ella le presta una cobertura para no dimitir. Porque claro, se le está poniendo la cara colorada, por ejemplo, a Franco, el del PSOE, que se inventa una licenciatura en matemáticas. Y a raíz de eso salen los currícula, con clenbuterol de muchísimos políticos, como los ciclistas, hinchados. Esa cobertura se vuelve contra los denunciantes. Mira, a partir de ese momento la cosa parece que empieza a calmarse. Y ella se agarra a eso para no presentar la dimisión. Por eso vuelve a mentir cuando dice que después del 2 de mayo, de los actos institucionales del 2 de mayo, festividad de la Comunidad de Madrid, pensaba dimitir. De eso, nada. Yo no me lo trago. En absoluto. Luego, además, perdóname un momento, Luis, la prensa, retomando lo que decía antes Alejandro, la prensa, que ella dice que la ha tratado con una extraordinaria dureza, yo creo que no ha sido así. Porque uno de los aspectos más vidriosos de lo que ha salido a la luz, que ya se sabía en los pasillos de Génova y todo aquel que estuviera más o menos en la pomada de la política del PP madrileño lo sabía de hace muchos años, que es el factor vodevil.
su relación amorosa con Ignacio González. Esto se ha silenciado. Esto se ha silenciado y además se ha silenciado por parte de los mismos periodistas que llevan abriendo prácticamente desde hace 15 o 20 días con el lío de Donald Trump con la actriz porno esta que ha recorrido todas las televisiones. O sea, Eduardo, mira. el lío de Donald Trump le damos mucho aire, pero a la relación amorosa, o como queramos llamarla, de Cristina Cifuentes con Ignacio González, la silenciamos porque el respeto a... Hombre, Oye, ¿qué se le ha tratado con guante de seda en ese aspecto. Oye, que no es la relación de Trump con una prostituta. Son las Es que el abogado de Trump le da 100.000 pavos para que se calle durante la campaña. Pero bueno, en fin, digo, vamos a salvar un poco, digamos, y en ese sentido, a mí me parece... una cosa y a mí me parece mal, está muy feo, de verdad lo digo sin ironía, engordar el currículum. Es decir, poner licenciado cuando en realidad lo que tienes que es un clásico, cuando en realidad lo que tienes es estudios en Derecho, y poner licenciado en Derecho me parece fatal. O lo mismo si es matemáticas o lo que sea. Me parece muy mal. Pero cuidado, cuidado. Cristina Cifuentes no ha engordado el currículum. Cristina Cifuentes ha forzado que se firmen unas actas que resultaron ser falsas. Ha violentado a la universidad. Ha ido más allá. Ha humillado a los estudiantes que se curran el máster y se curran el TFM y lo defienden. Que sí. Lo de Cristina Cifuentes no tiene nombre. No tiene ningún nombre. Pero tampoco tiene nombre, y aquí, perdón porque cambie un poco, porque gire un poco la argumentación, lo que tampoco tiene nombre, de verdad, y perdón que insista, pero lo que no tiene nombre es que el Partido Popular todavía hace una semana estuviera en hace una semana o hace 2 semanas, aplaudiendo, digamos, poniéndose de pie en defensa de Cristina Cifuentes, cuando ya se sabía que se lo había inventado todo, primero, y que el presidente hasta hoy no haya señalado, y de manera, por cierto, bastante ambigua, porque ha dicho que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer, y vamos a ver si estas cosas no vuelven a pasar. Uno no sabe qué cosas no tienen que volver a pasar. Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿A qué se refiere? El presidente del gobierno, como siempre, agarrado a la roca como un percebe, Gonzalo, a que pase la tormenta. Un segundo, no, porque aquí estáis descartando. Sí, enseguida, pero estáis descartando el fuego amigo, estáis descartando lo que viene siendo la persecución mediática que yo insisto la ha sufrido por el asunto del máster, y no es agradable salir de casa con 10 equipos de audiovisuales, de televisión, 10 cámaras, irte a comer, irte a cenar, ir a Sol y demás. En absoluto. Vamos a verlo. Otras campañas de acoso mediáticos que también han recibido otras personas. Y oye, que está la presunción de inocencia, lo digo porque es que aquí hay determinados linchamientos. Una cosa es informar y otra cosa es linchar. Bueno, pero vamos a ver. Ya el vídeo. ¿Quién ha filtrado el vídeo de Cristina Cifuentes? Y sobre todo, ¿quién lo ha guardado durante 7 años para mostrarlo ahora? Son las preguntas que sobrevuelan hoy en la política española. 2 cuestiones de momento sin respuesta, aunque todas las miradas apuntan en el mismo sentido. Ha sido el propio Partido Popular. La dimisión de Cifuentes ha vuelto a demostrar la terrible guerra interna que se vive en el PP desde que Rajoy asumió el liderazgo del partido. Desde entonces son muchas las informaciones que, a priori procedentes del partido, han descabalgado a algunas de las figuras del PP. El penúltimo caso sería el del máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Al mismo tiempo, la entonces presidenta de Madrid presentaba una denuncia ante la Fiscalía por las irregularidades en la Ciudad de la Justicia durante la etapa de Esperanza Aguirre. Tampoco se olvida el fuego amigo que sufrieron Rita Barberá, Francisco Camps o el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Todos obligados a dimitir. Después de estos casos, no extraña que desde las filas de la oposición tampoco tengan dudas acerca de la filtración. Este vídeo se produce porque la señora Cifuentes es presidenta todavía. Es posible que si no fuera presidenta no hubiera salido el vídeo. Lo más sorprendente del adiós de Cifuentes es el motivo por el que se marcha. El hurto de 2 cremas en un supermercado en el año 2011. Rajoy apoyó a la expresidenta madrileña mientras aparecían las informaciones sobre el supuesto máster que cursó en la Rey Juan Carlos. Pero la publicación del vídeo ha puesto punto y final a la carrera política de Cifuentes. Antes, en 2015, Cristina Cifuentes fue espiada en los meses previos a las elecciones autonómicas de 2015 por encargo de miembros del PP con el objetivo de reventar su candidatura a la Comunidad de Madrid. Un detective madrileño era el encargado de monitorizar sus movimientos y seguir todos sus pasos. Tras esta sucesión de casos, todos se hacen la misma pregunta: ¿quién será la próxima víctima?
totalmente. El escenario. Bueno, y esto es lo que hay. Por cierto, decían, me gustaría alguna reacción más. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias diciendo que Cifuentes no debería haber dimitido, por ejemplo, por el vídeo, sino que lo debería haber hecho antes. Y fíjense la reacción de parte de la izquierda, que incluso acusan al PP, dicen que es el PP de la mafia, el PP rastrero, por haber acabado con Cifuentes en vez de haberle obligado a dimitir o haber permitido la moción de censura. Han filtrado esto para que se vaya. Es decir, la izquierda está muy dolida, porque al final no va a haber esa moción de censura y no van a conseguir gobernar en la Comunidad de Madrid. Fíjense la inusitada rabia con la que hablan algunos de ellos después de tener lo que buscaban, que es la cabeza de Cifuentes. ¿Qué pasa? Que tienen la cabeza de Cifuentes, pero no van a tener ahora la moción de censura y no van a poder gobernar el PSOE y Podemos la Comunidad de Madrid. Sectores del Partido Popular vinculados a las cloacas y con tabloides que están destruyendo a un ser humano es una lógica de la política y del pseudoperiodismo en la que yo no quiero entrar. Creo que en política hay cosas que no son legítimas y destruir a un ser humano no es legítimo. Cristina Cifuentes debería dimitir, pero no por lo que hemos visto hoy, por otras muchas cosas. ¿O el supermercado ha infringido la ley? Porque los vídeos se tienen que borrar 15 días después, o alguien ha mantenido un vídeo durante 7 años y lo ha tenido bien guardado para sacarlo justo ahora. ¿Por qué? Por su interés periodístico. Lo tiene ahora, pero ese interés periodístico lo tenía, ¿verdad?, hace un año o hace 2. Si lo ha sacado ahora, a mí me hace suponer que se saca como un mecanismo de chantaje. Es un síntoma de que hay quienes quieren dejarla caer. Una persona que tendría que haber dimitido por su implicación en la Lezo, por el amaño de la cafetería de la Asamblea, por falsificar un título universitario, pues acaba dimitiendo por un ajuste de cuentas mafioso y además probablemente proveniente de su propia organización. Yo en cuanto a un poco las dos preguntas, me remito un poco, hay una escena del Padrino muy chula en la que Michael Corleone besa a Frodo Corleone. La recuerdo porque resume muy bien lo que ha pasado hoy, lo que viene pasando en los últimos días. Lo que estamos viviendo son vendetas entre familias, es la vendetta de Aguirre, Ignacio González y compañía respecto a Cifuentes por intentar destapar las corruptelas de una familia. John Casale. A ver, diputado, pedía usted la palabra. Sí, bueno, todos por el mismo rasero. Yo creo que se tenía que haber marchado ya. Es verdad que yo soy de Castellón, pero voy mucho a Valencia. Y es verdad que yo también veía aquella etapa de acoso con periodistas en la puerta mañana y noche hasta que murió Rita Barberá, y que por tanto ese deslinde es difícil. El periodista tiene la obligación, los medios de comunicación, de informar, y uno tiene también el derecho a que se preserve su intimidad. Pero si Echenique, que pagaba en negro, que defraudaba y no cotizaba para las pensiones que ahora reclama subir, fuese del PP, habría dimitido. Y si Errejón, que es el candidato de la extrema izquierda al gobierno madrileño, hubiese cobrado todos los meses 1.800 euros y fuese del PP, habría dimitido. En este país no se exige a todo el mundo por igual. Esta señora se ha marchado por tener, presuntamente, lo veo, vicios privados que no nos han costado el dinero público de la beca de Errejón, que es un jeta, del dinero en negro que pagaba por esclavizar al chaval que le cuidaba, cobrando, pues imagino que los 10 o los 12.000 euros al mes que debe estar cobrando un eurodiputado, ¿no? Que cobran mucho más que un diputado nacional, un diputado autonómico. Por tanto, si fuesen del PP, habrían dimitido los dos. Como no son del PP y son de Podemos, no dimiten. Yo no digo que se tengan que quedar ni Rita ni ella, pero que todos por el mismo rasero. Se te olvida y en un este caso más país sangrante. No se exige a todos lo mismo. Se te olvida un caso más sangrante, querido diputado. El del diputado de Podemos en Castilla y León, condenado en firme por pederastia, por abusar de una niña de 5 años. De todas maneras, bueno, está bien. Y esto ya no lo... Pero, sí, horroroso. Ya no hablamos de esto. Horrible, pero... Los santurrones estos que salen hoy rasgándose las vestiduras, no sé, porque ha sido terrible para... Una cosa. A mí me parece fatal, por supuesto, de nuevo lo vuelvo a decir, la pederastia, pagar, no pagar o pagar en negro al asistente, etcétera, etcétera. O sea, va de suyo. Pero es que no el tema no es este hoy. El tema, a mí me parece que es, primero, ¿por qué efectivamente sale Podemos en esa línea, que por cierto también ha sido compartida por el PSOE y por RC? Yo creo que más bien, más que por cabreo por la moción de censura
en Madrid, yo creo que más bien es un relato que trata de que el PP no se vaya de rositas en el asunto. Es decir, que no por el hecho de que dimita Cristina Cifuentes parezca como que ya asunto concluido. O sea, yo creo que más bien es ya preparando la campaña, no tanto por enfado con la moción de censura. Pero sobre todo, es que además es un relato verosímil, porque lo que ha pasado con el PP en Madrid, acordémonos, es que se estaban espiando unos a otros. Se estaban insultando unos a otros, estaban amenazando unos a otros. Es decir, que lo que había entre Esperanza Aguirre y el resto, o una parte del Partido Popular, no era un desacuerdo entre hermanas, digamos. No, había una batalla cruenta, brutal, a la que hemos asistido todos. Y por tanto es perfectamente verosímil que yo no sé si la filtración procede, sospecho que no procede del propio Partido Popular, pero desde luego que muchos dentro del Partido Popular están encantados con que eso haya sucedido. De momento se me ocurren 3 que son Granados, es González y es Esperanza Aguirre. Evidentemente estarán encantados de verla caer. Desde luego, lo seguiremos muy de cerca todo lo que ocurre. Saludamos ya para hablar de la tercera y última entrega de los GDR, los grupos de defensa y resistencia. Nuestro compañero Juan Manuel Pérez Noya estuvo infiltrado una noche con ellos. Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primera y segunda entrega, lunes y martes, vimos cómo se preparan, cómo son gente normal, que trabaja, por la noche decide hacer lo que las fuerzas del orden público, los ayuntamientos, la policía, los Mossos, la Guardia Urbana Municipal, no hacen, que retirar la propaganda independentista. Ayer vimos cómo actuaron, todo el material que os encanta a ustedes, y ahora los Mossos, que han tenido un papel muy relevante. ¿Qué ha pasado? Bueno, Gonzalo, los Mossos, y no solamente los Mossos, sino todos aquellos que salieron a la calle para enfrentarse a estos GDR. Recordamos, para aquellos espectadores que no nos hayan visto en los últimos días, los GDR son un grupo efectivamente de personas anónimas que recorren Cataluña quitando la propaganda independentista que copa municipios en los que no solo hay independentistas, también hay otros muchísimos votantes, un 40% como base mínimo, que no apoya el independentismo. Bueno, pues todos ellos viven rodeados de esa propaganda que inunda, por desgracia, todos los municipios catalanes, sobre todo los de menos población. Cuando hemos ido a retirar esa propaganda, y nosotros, este equipo de Intereconomía, Raúl y yo, que hemos estado con ellos acompañándoles, nos hemos encontrado con esa gente que supuestamente es gente de paz, así se autodefinen, con esa supuesta revolución de las sonrisas que, por desgracia, no en todos los casos, no podemos generalizar, pero sí en algunos, como nos hemos encontrado, ejercen la violencia, ejercen las amenazas, los insultos contra todos aquellos que intentan luchar de forma pacífica contra el independentismo. Yo te puedo decir, Gonzalo, que solamente hemos estado una noche, pero se nos hace muy difícil pensar cómo puede ser el día a día de muchos ciudadanos catalanes que tienen que vivir en esos pueblos. Agresiones, Juanma, hablamos incluso a ti, de alguna manera te agredieron, y no es que te agrediera una persona, te agredieron con un coche, un vehículo en marcha. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó? Hemos recabado bastantes testimonios y muchos de ellos lo que nos indican es no es lo mismo salir en un grupo en el que hay muchos hombres a salir en un grupo reducido o que salga, por ejemplo, mujeres jubiladas, porque ya decimos, los GDR los forman personas de todo tipo, de todas las ideologías, de todas las edades. Nosotros, yendo en un grupo grande, éramos en torno a unas 20 personas, lo que nos encontramos fue con bastante hostilidad, pero los cobardes, como siempre, Gonzalo, no se atreven a encararse con un grupo numeroso. Por tanto, como no pudieron hacerlo individualmente, cara a cara, al final lo que nos encontramos fue pues, que desde un coche nos intentaron agredir y en cierta forma lo hicieron, Gonzalo. Creo además que podemos verlo. Y encima, Juanma, los Mossos os incautan todo lo que habéis quitado, las esteladas, los libertad presos políticos, lazos amarillos, y al día siguiente lo devuelven al ayuntamiento para que lo vuelvan a colgar. Pero no es que solamente lo devuelvan, sino que es que encima el propio ayuntamiento independentista presume de cómo los Mossos les han devuelto toda la propaganda robada por lo que ellos definen como vándalos. Es decir, el ayuntamiento, con el dinero de todos, utiliza los espacios públicos para hacer propaganda independentista. Algunos ciudadanos, no decimos que todos, es evidente, pero algunos ciudadanos más radicales se encaran, amenazan, insultan e incluso agreden a aquellos que se limitan a retirar la propaganda. Y cuando llegan los Mossos, lo que hacen es, en vez de defendernos, retirar esa propaganda para devolverla a esos ayuntamientos. ¿Lo vemos? Adelante. Venga. Nos habían avisado, pero llegó el momento de verlo con nuestros propios ojos. El independentismo más radical acosa, insulta, amenaza e incluso ataca a los constitucionalistas.
Atentos a este coche. Mientras varios GDR intentan retirar una estelada, sus ocupantes se sitúan junto a ellos para increparles. Al ver que el grupo es numeroso, se retiran, pero siguen observando a media distancia. Es entonces cuando pasan al ataque. El coche acelera y viene directo hacia nosotros. Quieren amedrentarnos para que nos apartemos. Sin embargo, no lo hacemos. Nos golpean con el lateral del coche, llevándose por delante brazo, pierna y la propia cámara. Después, se dan a la fuga. Queda claro de nuevo quién ejerce la violencia. Mientras varios vecinos nos insultan y graban, los GDR siguen adelante sin entrar en la confrontación. Y atentos a lo que ocurre cuando llegan los Mossos. La policía autonómica, que supuestamente representa a todos los catalanes, nos requisa toda la propaganda independentista. ¿Esto? Pues que les vamos a coger la identificación. Porque están en la calle, nosotros somos policías y podemos pedir la documentación, por favor. Pese a que la propaganda está en la vía pública, nos obligan a entregársela. ¿Cómo? Pero es vuestra. Es una pancarta que está en el... Ah, vale, pues ya la tiraré por nosotros. Si ahora mismo me llevo una pancarta que está colgada aquí, es de la calle, tío. No es de la calle. Es una pancarta que tiene un dueño. No, lícita o ilícita, pero tiene un dueño seguro. A ver, es una cosa que está... Pero si no tiene dueño, la llevamos nosotros. ¿Pues si me la encuentro yo? No. Siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Todo lo que no sea suyo, lo llevaremos nosotros. Dale los lazos también. Es que es nuestro porque lo hemos cogido. No, porque estaba en la vía pública. Sí. Ahora sí. No, si está en la vía pública y no hay nadie. Está en la vía pública y tiene que entregarla. Estamos limpiando la vía. Pues no se preocupe que yo se la recojo ya se te voy a hablar. Vamos a dar una persona y de todas formas. De por favor. Hemos dicho algo. Limpiar la calle, lo que viene a hacer este ayuntamiento es hacerse como voluntario. Entonces le tomarán las datos y le dejarán que usted limpie las calles. Pero no puede limpiar las calles porque Afirman que la van a tirar, pero atentos a qué hacen con ella. El Ayuntamiento de Avià presume en su Facebook oficial de que los Mossos les han devuelto la pancarta. Y no solo eso, varios usuarios insultan en sus comentarios a los no independentistas. Cuidado algún día al tocar un lazo o una bandera, no se os queden pegados los dedos o no se os caigan. Visca Catalunya Lliure. Su xenofobia llega a tal punto que a un ciudadano constitucionalista llamado Jordi le contestan así. No eres digno de llamarte Jordi. Van llegando más y más patrullas. Mientras varios agentes siguen incautando el material retirado en la vía pública, los Mossos siguen acudiendo al pueblo. En total, se desplazan 4 patrullas y un total de 8 agentes. El despliegue contra los GDR es espectacular. Y ojo a estos dos vecinos. Se sitúan al lado de los Mossos y continúan amedrentando a la brigada grabándoles con el móvil. Atentos ahora, el jefe del operativo se dirige a nosotros en catalán, pero no le entendemos. Esta es su respuesta. Però abans he parlat amb un company teu, no sé si està per aquí o no. Què, perdona, que no. Doncs que abans he parlat amb un company teu, li he comentat que faríem l'acte conforme ens interveníem amb els pals. No la podré fer aquí. Te prometo que no te entiendo. No te lo digo por fastidiar, que no soy catalán. Pero dime, no soy catalán, por el eso señor es de prensa, dime. Bàsicament perquè jo m'expreso més ben català. No, que no passa nada, és que digo que no t'entiendo. Jo parlo molt equívoc a vosaltres i ja està. Els pals aquests que ens emportem, ja l'he explicat amb el vostre company. Ya lo ven, para algunos Mossos, en Cataluña solo existe un idioma. Nos retiramos a comisaría, donde nos tendrán más de 3 horas para recoger el acta de lo ocurrido. A la mañana siguiente, la prensa nacionalista titulará así. Los Mossos identifican a una veintena de personas que arrancaban lazos amarillos en Avià. Identifican a una veintena de personas por arrancar símbolos independentistas en Avià. Este medio incluso califica como vándalos a los GDR. Ver para creer.
Un grupo numeroso de personas descolgó banderas y lazos amarillos de farolas, árboles y fachadas de casas particulares. Este último, además de mentir al afirmar que la propaganda no estaba en la vía pública, revela que los Mossos han levantado acta de todo lo ocurrido. Queda claro, en muchos municipios de Cataluña, los no independentistas están solos contra todos. Bueno, Juanma, ¿dónde te dio el coche ese impacto? ¿Quién era? ¿Era un tío que se estaba mirando? Era una pareja, no pude identificar si eran hombre y mujer. Tengo bastantes sospechas de que eran la pareja que posteriormente estaba al lado de los Mossos haciendo fotos, etcétera, etcétera, tomando constancia de todo lo ocurrido e incluso amedrentando. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que hay que ser honesto, ¿no? Fue un golpe grave, tuve la suerte de poder retirarme a tiempo, me golpeó en el lado izquierdo, tanto brazo, muñeca, donde me partió el retrovisor, y en la cadera, que bueno, al fin fue cuestión de moratones, no fue nada grave y pudimos continuar nuestro camino. También te digo, Gonzalo, que por menos de esto, el 1 de octubre, podías decir que te habían roto los dedos uno a uno y te habían tocado los pechos, pero bueno, Efectivamente. sí que es verdad que al final lo que se vive es un ambiente de hostilidad continua. Insisto, no es cuestión de generalizar, no hay que decir que todo el mundo es igual, pero en municipios pequeños de 3.000, 4.000, 5.000 personas, que estamos hablando de la provincia de Barcelona, no de territorios de Lleida o de Gerona, que a lo mejor son más extremos, lo que da la impresión es que para una persona que abiertamente muestre su adhesión al constitucionalismo, pues el día a día se puede hacer muy complicado. Bueno, y sobre todo el papel de los Mossos, que se incauta de todo el material que vosotros habéis retirado de la vía pública, un material que no debería estar ahí, que las fuerzas de limpieza, digamos, lo han permitido, los ayuntamientos, se incauta, os lo quita y lo entrega al ayuntamiento para que se vuelva a colgar al día siguiente. Me parece brutal. Sí, efectivamente, lo que le decían los compañeros era: si este material lo hubiésemos encontrado en una vivienda particular, entenderíamos que abrieseis algún tipo de acta contra nosotros por hacer algún tipo de allanamiento. Si fuese una cantidad de dinero que estuviese en la calle, estaríamos obligados a devolverla porque es un objeto de valor para que su legítimo dueño se pudiese hacer cargo. Pero cuando estamos hablando de propaganda independentista que está colgado en lugares públicos, como puede ser la propia fachada del ayuntamiento, o lazos amarillos en árboles del propio municipio, lazos amarillos de plástico en árboles, pues todo ese material fue requisado y al día siguiente el propio ayuntamiento se jactaba de cómo los Mossos les habían devuelto, ojo, lo que ellos decían, la voz de un pueblo, porque recordemos, para ellos solo existe un pueblo y es por eso por lo que no siguen el discurso único, tienen represalias. Mossos en manos del señor Zoido, por cierto, que no es que se lo siga dirigiendo el señor Trapero. O sea, Bueno, ¿qué os parece esta actuación de los GDR, de tantos ciudadanos que deciden tomarse, bueno, en fin, iba a decir la justicia, pero no una labor de limpieza y de que los espacios públicos sigan permaneciendo o siendo neutros y no solo de un lado, porque evidentemente las manifestaciones son solo de los separatistas con esos lazos amarillos, etcétera, etcétera? El papel de los Mossos, ¿qué os parece lo que hemos visto? Bueno, que sois muy valientes y que tenéis que seguir haciéndolo. Yo conozco mucha gente, mucha gente no, algunas personas que lo hacen, una señora en concreto que además fue también agredida en días de más intensidad, y esto es algo que debéis de ponerlo de manifiesto porque ha sido un daño en muchas ocasiones sordo. Yo he conocido compañeros y lugares donde había gente de mi partido y han conseguido exterminarlos, aborrecerlos, es decir, marcharse, no quedar nadie, y los que habían ya no los encuentras, porque la presión diaria es absolutamente insoportable. Y por tanto, la denuncia y la implicación de todo el mundo, de todos los que se han puesto en muchos casos de perfil, y naturalmente el Gobierno de España, que tiene la obligación no solo de destituir y de facilitar todo para que los Mossos cumplan con la que es su obligación, que no lo están haciendo, sino que llegue a todos los extremos, naturalmente. Se ha roto la omertá social respecto al separatismo y al nacionalismo catalán. Durante 38 años han imperado de una manera absolutamente hegemónica en la vida cotidiana, no ya en las instituciones catalanas, sino en el día a día, en la cotidianidad de los ciudadanos catalanes. La presión del mensaje separatista era agobiante, y contaban con el silencio, con la omertá del ciudadano de a pie, que por no enfrentarse con el vecino de arriba, de abajo, de enfrente, con el dueño del bar de la esquina, con el kiosquero al que le compro el Sport, tal, pues han ido tragando, callando, y gracias a Dios, la última embestida del separatismo catalán ha conseguido que esos ciudadanos catalanes rompan la omertá y respondan socialmente en la calle, en lo cotidiano, en el día a día,
en el balcón de su casa, en la acera de su portal, en el bar de la esquina, respondan pacíficamente al mensaje hegemónico del separatismo. Y si tú me llenas el árbol donde yo saco a mi perrito a que orine todas las noches, me lo llenas de lacitos amarillos, pues yo te los voy a quitar. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es la facilidad que tiene el independentismo para ganar siempre, ¿no? Me explico. Si Juanma y sus acompañantes hubiesen conseguido su objetivo de retirar los lazos amarillos o la simbología en favor de los políticos presos, seguramente la lectura al día siguiente hubiese sido enviados de los poderes del Estado con toda la maquinaria represora detrás, coartan, ¿vale? Es decir, somos víctimas de una agresión que además seguramente dirían que viene de fuera, etcétera, etcétera. Como en este caso no lograsteis vuestro objetivo y por tanto se devolvió el material al ayuntamiento, entonces es como vuelven a ganar porque son héroes que han conseguido vencer. O sea, siempre ganan. Si no es por víctimas, es por héroes. Pero sí que es verdad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el que tengan que ser ciudadanos anónimos los que ejerzan este tipo de labores. Es decir, yo cuando hablábamos muchas veces de la mayoría silenciosa, que por qué la mayoría silenciosa no sale a manifestarse, por qué no hay un contrapeso al independentismo en las calles, en el asfalto, yo siempre decía que porque esa gente tiene la Constitución, tiene las leyes, tiene las fuerzas de seguridad, tiene sus instituciones, tiene su gobierno, que en teoría es quien les tiene que proteger, no tienen que ser ellos los que salgan a la calle a jugársela, como hemos visto ahora, ¿no? Claro, es que parece que no es así. Entonces, todos estos días, cuando nosotros hablamos con gente de las fuerzas de seguridad del Estado, ellos te reconocen con pesar que durante muchos años se ha dimitido de Cataluña. Es decir, claro, ha habido una desaparición del Estado en Cataluña. Y entre desaparecer del Estado y quitarle las camisetas amarillas cuando van a un campo de fútbol, a lo mejor hay un término medio también, ¿eh? Lo de las camisetas está en la ley orgánica, por cierto, te prohíbe... El artículo 4, el correspondiente a las camisetas amarillas. No. Hay un artículo que se llama artículo contra la violencia en el deporte, que prohíbe la entrada de símbolos políticos en los estadios de fútbol, cuya titularidad es, en todo caso... ¿No te das cuenta que cuya titularidad, y última decisión es en todo caso al final del club de fútbol, que es el que decide qué entra o qué no entra en un campo. Porque siempre estamos hablando de los derechos de unos, que suelen ser los que no respetan los derechos de los otros. Que estamos llegando a un nivel de ridículo espantoso en el que además es la liga inglesa, que debe ser muy facha, es la liga inglesa que debe ser muy facha, la que prohibió, perdón, es imposible hablar. Momento. ¿Usted quiere entrar en ese campo de fútbol con esa camiseta? Sí, o se la quita o no. Oye, por favor. Eduardo, dejamos a Cristina. Vamos a ver. Hay una ley que me parece que nos parece muy bien a todos, que es para evitar la violencia en el deporte en general y en concreto, y en este caso, en los estadios de fútbol. Y a mí me parece estupendo que no pueda entrar ningún símbolo político a ningún estadio, cuya titularidad, te acabo de repetir, es de un club privado que decide que en aras de la deportividad y de los derechos de todos los aficionados y de toda la gente que paga para entrar, no se metan esos símbolos en los estadios. Han hecho siempre lo que les ha dado la gana. Han insultado, han pitado al rey, han insultado la bandera, han metido material que no podían meter en ningún caso. ¿Por qué no se les va a poder retirar símbolos políticos? Te vuelvo a repetir, es la liga inglesa que no tiene nada que ver con Franco ni con el Estado represor ni nada parecido, la que le quitó el lacito al señor Guardiola, en aras de esto que te acabo de comentar, que se da en todos los partidos y en todos los estadios de todas las ligas europeas. Me parece ridículo, lo vuelvo a repetir, el nivel al que algunos, por defender una causa con la que yo me siento muy identificado, que es la unidad de España, el ridículo al que estamos llegando ofreciendo... Pero Luis, sobre esto, ¿qué te parece que haya gente que salga por la noche pero déjame retirar terminar esto? Ahora, moderador, déjame terminar. No, ya, pero es que este es el tema. ¿Este cartel te parece bien que las fuerzas del orden y de limpieza en Cataluña... Ahora, por cierto, las camisetas del pasado sábado no eran amarillas, que a mí me gusta mucho el color amarillo. Llevaban esto tatuado entre otras cosas. Déjame terminar, que eres el moderador. Venga, dale, a ver. Y por eso pido
pedido tu amparo. A ver, dale. Digo que me parece que no le estamos haciendo un buen favor a la causa de la unidad de España ofreciendo estas imágenes al mundo entero. Las imágenes de un policía diciéndole a un tipo, oye, levántate la camiseta, quítate la camiseta amarilla y tirando la tapa. Eso se ha hecho siempre. Eso se ha hecho siempre. Para que Gonzalo, que me ha pedido una respuesta, a mí me parece, efectivamente, me parece admirable el trabajo de estos jóvenes que, bueno, pues que demuestran que hay un ambiente social muy hostil en un municipio determinado y probablemente en muchos municipios de Cataluña. Pero también me veo en la obligación de reivindicar el hecho de que hay muchas zonas de Cataluña, especialmente en las grandes ciudades, etcétera, y bueno, incluso en los pequeños municipios en los que esto tampoco sucede, digamos. Y que mañana, pero uno va a Barcelona mañana. Sí, pero un segundo, bueno. Es de tensión, ahora sigue pero Luis, pero es que me pide paso Beatriz Fagardo con el evento, con el concierto del año. Danos más detalles. 5 de junio creo que es, Bea. Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Seguro que a ti y a nuestros espectadores les suena esta canción. Es José Manuel Soto, uno de los mayores exponentes de la canción popular en España. Es autor y compositor de temas tan conocidos como este que acabamos de escuchar, o Déjate querer. Ahora, más de 30 años después de su primer trabajo, saca nuevo single, una canción alegre y festiva donde resalta su espíritu y describe plenamente su personalidad, abierta y fuera de toda duda. Soy español. No se lo pueden perder. El día 5 de junio en el Teatro Rialto de Madrid estará José Manuel Soto en concierto. Pueden comprar sus entradas llamando al 902-488-488 o en las siguientes páginas web: entradas.com, butacaoro.com o en elcorteinglés.es/entradas. Un espectáculo imprescindible para disfrutar de canciones de hoy y de siempre con José Manuel Soto. Martes 5 de junio en el Teatro Rialto de Madrid. Sí. Bueno, recta final del gato. No sé si está lista, diputado, usted quería hablar, ¿no? Sí, que en los campos de fútbol están prohibidos toda la simbología ultra. Y por tanto, llevar camisetas amarillas quiere decir que estás en contra de que los jueces hagan ejecutar las sentencias o sus autos que dicen que esa gente debe estar en la cárcel. Y por tanto, esa simbología se entiende como ultra, es decir, como contraria al respeto de la ley. Respecta a ti, Miguel, seguid así. Por no hablar de que el Sevilla y el Barça estaba de acuerdo con la retirada del material. Sí, habían acordado antes del y parece ser que alguien del Barça llamó a la delegación del gobierno, un directivo, para felicitarle por el dispositivo policial del sábado pasado. Y por cierto, que no eran camisetas o bufandas o guantes amarillos, eran camisetas, bufandas y guantes amarillos con inscripciones políticas, que no es nada contra el color amarillo, solo faltaría que ya la ropa interior, si te gusta llevar la amarilla, Luis, te la hubiesen retirado. No, evidentemente no. Pero si llevas la libertad a presos políticos, Estado opresor, ahí es cuando te la retiran. Que se puede estar de acuerdo o no, pero digamos las cosas completas. Hay que acostumbrarse a campos. Fátima García Manzano, cuéntanos, ¿qué opina nuestra audiencia esta noche en el gato de qué mensajes nos han llegado? Venga, buenas noches. Pues muchísimas notas de voz, pero vamos a empezar por el primer tema que hemos tratado en la mesa, por el tema de los presupuestos. Atención a lo que dicen de los vascos. O sea, que los vascos son los que siguen mandando en España. 2 millones de vascos a 35 millones de españoles. Estamos bien. Parece que hay muchos espectadores que no aprueban que gracias al PNV puedan salir adelante los presupuestos generales. Vamos con el siguiente tema, con el tema de Cifuentes. Una espectadora ya ha empezado a hacer sus quinielas y ha señalado a algunos políticos que podrían ser los siguientes. Yo creo que la próxima en caer es Cospedal, así que se vaya atando los machos, que le va a tocar a... Yo creo que es a través de su marido, ya lo verán. Luego Feijóo también está en la lista porque todos los que pueden hacer sombra a Soraya van cayendo. No queda nadie del PP, lo que era el PP de antes, no queda nadie, se los ha cargado todos. Ya la han oído, apuntan directamente como culpable a Soraya Sánchez de Santamaría, la vicepresidenta, pero hay quienes están muy cansados ya del tema de Cristina Cifuentes y dicen que hay otros temas que también se deberían tratar con el mismo énfasis en los medios de comunicación.
ni un meme, ni un chiste de los seres de Andalucía, de Griñán, de Chávez, de toda esa trama de mafiosa, la mayor de toda Europa, ni un chiste. ¿Quién está controlando las redes? ¿Quién está controlando los medios de comunicación? Esto ha sido todo por hoy, Gonzalo. Fátima, gracias por haber sido una noche más la interlocutora con nuestros espectadores y a todos ustedes gracias por los mensajes que nos han hecho llegar. No hay tiempo para más. Luis Arroyo, gracias por haber estado esta noche en El Gato. ¿Qué tal tu vuelta? ¿Bien? ¿Has estado bien? Muy bien, ¿Sí? fantástico, sí. Claro. Bueno, y yo que me alegro. Aparte, sus padres siempre ven Intereconomía. Siempre lo ven, siempre me dicen, me felicitan. Muy bien, hijo, muy bien. Sí, te felicitan. Bueno, en realidad me regañan un poco ¿sabes? Por no estar en la línea editorial. No, pero lo que el titular que has dejado hoy, que la familia Arroyo cometió delitos en su día. Un delito. Lo que pasa es que pero era menor. Entonces estaba Era falta administrativa. 14 añitos, hombre. Y el Corte Inglés se portó con un señorío espectacular. Como siempre. El Corte Inglés siempre a la altura, desde luego. Eduardo García Serrano, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Un placer, Gonzalo, y Forza Madrid. Bueno, este año Requeijo, la tercera. 3 errores clamorosos arbitrales han permitido que el Madrid haya ganado en Múnich. Bueno, a mí yo no procuro hablar poco del Real Madrid, así que lo que me gustaría es conmemorar que exactamente a estas horas, hace 115 años, había unos estudiantes vizcaínos reuniéndose en Madrid, en la Sociedad Vasco-Navarra de Madrid, y de esa reunión surgió una de las cosas más importantes que tiene este país, que es el Club Atlético en ese momento de Madrid, sucursal del Bilbao, a día de hoy Atlético de Madrid. Hace exactamente ahora mismo 115 años. Gran equipo, pero no da la talla del equipo del que estábamos hablando y que ha jugado hoy contra el Bayern. Y que no le han pitado 3 penaltis clamorosos. Esa reunión surge cansados precisamente del trato de favor que recibía el otro equipo de la ciudad, que era el Madrid, el club de fútbol. Y cansados de ese tipo, de ese agravio siempre, fundaron una sucursal del Athletic Club en Madrid. Bueno, Cristina Seguí, gracias por haber estado esta noche en El Gato. A vosotros. Muy buenas noches. Diputado Barrachina. Un placer, encantado. Gracias por haber estado aquí. Juan Manuel, enhorabuena por estos 3 días de... No, momento. De fútbol no vas a hablar. Está vetado. Olvídate. Espera un momento que yo me Como es del Real Madrid. Déjame despedirme como yo considere. Gracias por estos 3 días. A ti y a Raúl El Cámara, desde luego, por el esfuerzo. No es fácil estar tantas horas de madrugada siguiendo a toda esta gente. A Madrid. A los GDR. Y enhorabuena a toda esta gente que está luchando por tener las calles limpias de propaganda independentismo. Juan Manuel, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana a las 10. Que descansen. Adiós.